Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 91 de este Su Gente Inteligente podcast. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? El día de hoy es un capítulo especial, es la primera vez que tenemos a tres invitados simultáneamente, aparte de nosotros dos. Y la idea del capítulo de hoy es hacer una conversación, debate con el tema de la creencia o no creencia en el aspecto, la postura con el tema de Dios, ¿no? Como muchos ya saben, a través del proyecto Gente Inteligente en todas las redes sociales, yo soy declarado como agnóstico. Sin embargo, tengo un video específico donde lo aclaro, y es que con respecto al Dios judeocristiano, yo me considero ateo completamente, ¿no? Me considero agnóstico con una perspectiva de un Dios en una postura filosófica deísta. Sin embargo, el día de hoy el tema se va a concentrar en la existencia de este Dios, ¿no? El judeo cristiano. Así que en este aspecto soy ateo. Hasta donde sé, pues Germán es ateo. Igual ahorita pues se va a presentar. Y nada, pues hoy tenemos tres invitados súper especiales que nos acompañan. Danilo nos acompaña desde Chile. Nuestros otros dos invitados están desde Colombia. Y no sé si quieren de pronto darnos sus nombres y su contexto académico o su postura. Bien, opino que Danilo puede comenzar. Te escuchamos, Danilo. Bueno, mi nombre es Danilo Araya. Conozco al señor aquí, agnóstico razonable, hace unos 6 años, creo. Hemos trabajado una amistad. Bueno, en su pasada por Chile aquí nos tocó viajar a Canadá. Eh, bueno, yo soy ingeniero civil electrónico de la Universidad de Santa María, chileno, como dijo, agnóstico razonable. Y por si se me sale algún modismo, ¿no? Tengo conformación en ingeniería y ciencia y contra la intuición, soy creyente en Dios. Creo que Pero, dejo hasta ahí mi presentación. pero en esto es creyente, perdón, como católico, protestante, como que Me defino cristiano protestante. protestante, listo, correcto. Listo, dale, Alex. Dale tú con toda. Bien, muy buenas noches para todos. Saludos. Mi nombre es Alex Aguilar, ya como me presentaban allí, desde aquí, desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. ¿Se escucha bien? ¿Me corrigen si se escucha bien o no? Escucha bien, sí. Dale, dale. Sí, Ok. escucho. Mi formación como tal, soy teólogo, es mi área. También tengo estudios en pedagogía, actualmente soy docente. También tengo estudios en filosofía, lógicamente por la formación que tengo, y abiertamente soy creyente católico. Tengo también, pues mis estudios también tengo estudios en Biblia. Mi maestría actualmente la hice en teología bíblica, entonces pues también hay cierto conocimiento mucho en esa línea, lógicamente desde la escritura. Vale, un gusto, Alex, un gusto, Danilo. Gracias a Germán y a Agnóstico Razonable por la invitación. En mi caso, pues me llamo David, soy filósofo propiamente. Comparto también el tema justamente de la creencia católica y pues también tengo formación en administración de empresas. Y pues me llama la atención el ejercicio que se va a realizar el día de hoy, el tema de analizar a esta figura justamente de la condición de la fe, la condición justamente de la existencia de este tipo de ser o su no existencia. ¿Listo? Entonces, darle con toda agnóstico y gracias a Germán realmente por el espacio. Vale, como le di presentación, gracias a todos por estar acá, gracias por aceptar la invitación, por supuesto. Faltó Jairo, que era la persona que estaba como intermediando acá entre los invitados y yo. Germán, si quiere su presentación para que nuestros invitados lo conozcan también. Bueno, yo sí, pues en este caso me considero ateo y en este caso sería como un ateo práctico, sencillamente. Digamos que para mí, mm, no, digamos que no le veo tanta relevancia en que si Dios existe o no, digamos que no veo que su existencia de alguna forma defina lo que, como la forma en que me comporto en el mundo, sino creo más bien que mediante una postura racional y una postura filosófica congruente, pues se puede vivir en este mundo sin necesidad, digamos, de definir o no la existencia de Dios, ¿no? Y tampoco veo su relevancia como en definir las realidades del mundo. Entonces, digamos que en este caso me definiría como un ateísta práctico o pragmático.
O sea, creo que con Germán ya lo habíamos hablado en otro podcast que suena más como una definición del agnosticismo, ¿no? Pero como la postura de decir que realmente no le interesa si existe o no existe como algo realmente útil para el conocimiento, ¿no? En este orden de ideas, bueno, creo que me faltó también un poco presentarme a mí de los aspectos de la parte académica. Yo soy ingeniero, ingeniero de software. Aquí lo compartimos este título con Germán y laboralmente con Danilo, ¿no? Apasionado por las ciencias, me encantan las ciencias, me encanta la divulgación científica y filosófica, soy profesor universitario, tengo más de 20 certificaciones, la mayoría de ellas en el campo de la ingeniería, pero muchas de ellas en el campo de las ciencias. Me encanta la filosofía, me gusta leerla mucho, y la ciencia. Y pues el proyecto Gente Inteligente nace hace aproximadamente 13 años y justo nace con esta duda que tengo yo de pasar del catolicismo, es decir, yo vengo desde el catolicismo, un católico acérrimo como yo me defino, a pasar por las diferentes posturas con la creencia, las diferentes posturas con respecto a la creencia en un Dios. Desde allí paso al deísmo, desde allí paso al agnosticismo y finalmente pues al ateísmo, con la salvedad que hice inicialmente. Y digamos que es un tema que me ha movido mucho, ¿no? Tengo en este aspecto tengo una página que fue donde inició todo el proyecto. Allí tengo pues más de 500.000 visitas y una página en Facebook que tiene más de 107.000 seguidores. Y desde allí pues he debatido con muchísimos tipos de personas de diferentes países en esta perspectiva, ¿no? Así que me gustaría iniciar por cuál es qué es lo que los motiva a ustedes tres a creer en Dios, ¿no? Por qué creen en Dios. Y me gusta mucho el aspecto que ustedes tienen en su formación en filosofía. Los dos creo que tienen una buena formación en filosofía. Y cómo llegan racionalmente a creer que la postura correcta es creer en Dios como tal, que existe, y no solo que existe, sino la cantidad de características que este Dios presenta, ¿no? O que se le presentan a este Dios. Características, pues, como los veo desde el protestantismo y desde el catolicismo, en general desde el catolicismo, como la todo benevolencia, el todopoderoso, la todo omnisciencia, esta cantidad de poderes que se le atribuyen a este ser. Entonces me gustaría ver como estas dos perspectivas, ¿no? Primero, por qué afirman que existe y segundo, por qué creer, pues, de la forma más racional posible o filosófica o pues de la forma que ustedes lo vean, como, o sea, por qué existe o por qué aseguran que es real, ¿no? Que existe y que tiene toda esta cantidad pues, de habilidades o de poderes. Me agrada cómo lo presentas. Por lo menos en mi caso, pues hay que pues, hacer una pequeña anotación y es justamente el caso de entender justamente que muchas veces la experiencia es enteramente personal y pues estamos, como nos presenta también Gadamer y otros tantos autores, a veces nuestros contextos ayudan a determinar mucho el tema de las creencias. En este caso particular, pues nuestra cultura colombiana o nuestra cultura latinoamericana, pues tiene una marcada incidencia de este tipo de presentación religiosa, por así llamarlo, orientada hacia ese tipo de monoteísmo de carácter cristiano, independiente del tipo de orientación que se llegue a presentar. Entonces, particularmente mi experiencia personal, ese tema justamente subjetivo, de tratar de encontrar sentido a la existencia en su momento, en un momento de efervescencia intelectual y también emocional, pues encontré una respuesta válida dentro del concepto justamente de relegar mi propia existencia y pues esperar justamente de manera confiada en la existencia de este otro ser, pues que llamamos Dios. Ya en el transcurso justamente del ejercicio filosófico, uno va encontrando argumentos pues que más nos presentan el vacío de la existencia de este ser. Un caso pues que es muy ejemplar y es el tema justamente del mal, que es uno de los argumentos más vitales de la condición de la existencia de Dios. Si Dios es tan perfecto, entonces esta vaina, este problema, nuestra condición humana, nuestra imperfección, nos lleva justamente a determinar justamente la invalidez de la posibilidad de la existencia de Dios. Entonces, cuando uno está en la búsqueda de ese sentido, la experiencia religiosa ofrece muchas formas de relegarse a uno mismo para poderse sentir plenamente acompañado. Esta forma de relegarse, pues, claramente, pues obedece a las categorías culturales a las cuales nos vemos, por así decirlo, sumergidos por los diferentes elementos de la cultura. Entonces, considero por lo menos que mi experiencia, permeada por todos estos efectos culturales y también por los momentos subjetivos que pasé, pues me llevaron a reconocer este tipo de experiencia. Igualmente, si yo trasladara mi conciencia y de pronto uno pudiera hacer algunos ejercicios que se hacen un poco alusivos en filosofía, si estuviera en otro contexto, quizás mi respuesta sería igual, pero no aludiendo al tema monoteísta, sino entonces a una experiencia distinta, pues me ofrecería otro contexto. Entonces yo considero que el contexto determina muchísimo nuestra forma de percibir la realidad y también nuestra forma de entender el sentido de la existencia. Entonces me parece que ese tema del sentido, ahí es donde empieza a entrar justamente en juego nuestras determinaciones, ya sean religiosas o no lo sean. No sé qué piensa Danilo, qué piensa Alex, Germán, ahí los voy escuchando.
Una pregunta antes de que prosigan, perdón que se me cayó esto. En la parte cuando dice, me llama la atención mucho cuando dice, bueno, la parte subjetiva, que es entendible desde el contexto, lo comparto totalmente, el contexto latinoamericano, histórico, que nosotros tenemos, condiciones materiales y demás, incluso intelectuales, pero hay una parte en la que usted dice que aparte de la percepción subjetiva o la conclusión a través del proceso subjetivo, dice que hay una conclusión a partir del proceso intelectual. Me interesaría mucho a partir del proceso intelectual cómo define, cómo llega a que pues Dios sí existe. Y la segunda pregunta, ¿no? La cantidad de poderes que tiene intelectualmente, como dice, claro, o sea, esto sí, sí es de esa manera. Ya, en mi caso particular, yo considero que la condición justamente intelectual que percibo de la existencia de Dios es justamente reconocer que mi existencia es limitada y reconozco que pues, la misma realidad o la misma multiplicidad del universo pues presenta una gama mucho más compleja de lo que soy yo. Esto pues me da la oportunidad o la posibilidad de la existencia de él si hablamos a nivel intelectual. Ahora bien, frente al tema de dotarles una serie de características y demás, considero que ahí empezamos a rayar un poquito con lo que te empecé a presentar un poquito con Spinoza, y es el tema justamente de reconocer que pues este tipo de categorías que nosotros le damos a Dios, pues tiende más a ser como una representación de las cosas de que nosotros imaginamos puedan ser posibles. A mí me parece que el tema simplemente de la dotación de la existencia es lo suficiente, y el hecho mismo de no tener una realidad de la cual uno pueda manifestar el propio sentido de la existencia es suficiente para nuestros elementos. Ya el tema de los milagros, ya el tema justamente de entrar en la parte de que uno tiene que alguien más resolverle la existencia, me parece que ya es un tema de hacer a este ser una especie de ser mágico. Entonces me parece que ya se desdibuja y se pasa a presentar más que un dios, presentar un ser mitológico que es prácticamente a veces un poco una tragicomedia de nuestra existencia esperando que alguien más venga a resolverla. Así que, Alex o Danilo. Silencio. Bueno, no, a mí me gustaría compartir en realidad que desde el punto de vista de mi formación científica como ingeniero, hay cosas que, digámoslo así, no logro concebir sin la existencia de Dios. Por ejemplo, eh, a través de la ciencia llegamos a un conocimiento de que el universo, e incluso el tiempo, tiene un comienzo. Y en general, a menos que exista una corriente filosófica que yo no conozca, digamos, nosotros, la mayoría de la gente, para la mayoría de nosotros es un hecho, digamos, las relaciones de causalidad, digamos. Entonces, para mí, por lo menos la ciencia actual es consecuente con la noción de un creador del universo que comenzó todo, digamos. Eh, Ahora, podría decir que tampoco soy digámoslo así, 100% tan 100% creyente, así como Dawkins tampoco se define como 100% ateo, digamos. Por ejemplo, hace poco mencionaban eh, algunos descubrimientos del telescopio James Webb que no eran compatibles, digamos, con el Big Bang y un comienzo del tiempo. Entonces, son cosas que a mí por lo menos me hacen dudar, digamos. Pues, si, si la ciencia llegara a determinar fehacientemente que, no sé, porque el universo siempre existió, probablemente yo no tendría lugar a creer en Dios como creo ahora, digamos. Y hay otras cosas, digamos, por ejemplo, a mí soy, digámoslo así, creyente o, ¿cómo decirlo? Me parece razonable la tesis, por ejemplo, del ajuste fino. Eh, me parecería extraño, digamos, que las condiciones tan particulares que tiene el universo se hayan dado por azar. Y junto con eso también, o sea, algunas características del ser humano, el hecho de que tengamos una conciencia, de que exista una cierta noción dentro de nosotros de una moral absoluta. Eso básicamente es la forma o una forma de decir bien amplia de cómo creo. Hay otros aspectos. Bien, creo que tomaré la palabra en este momento.
David hace un momento mencionaba el tema cultural, Antonio Piñero hace referencia a hablar del cristianismo, bueno, hablemos de nuestro contexto cristiano, hablar del cristianismo en doble perspectiva, un cristianismo cultural y un cristianismo practicante. Creo que todos nosotros, por nuestras raíces culturales, hablamos de un cristianismo cultural, por la connotación marcada en nuestra sociedad, ¿sí? De la tradición de la que se ha dado siempre en el tema del cristianismo. Y ese creo que es uno de los factores, uno de los puntos de partida en relación a cómo desde pequeños a nosotros quizás se nos está inculcando una cierta creencia o una cierta creencia en el Dios del cristianismo. En la medida que se va creciendo, cuando Agnóstico Razonable estaba planteando la pregunta, me hizo recordar algo de mi infancia. Desde pequeño tuve mucho siempre la inquietud frente al tema o al acercarme a la Sagrada Escritura porque siempre me dejaba muchas dudas. Sí, cuando leía textos del Antiguo Testamento, particularmente, me quedaban muchas incógnitas, demasiadas. No puedo decir que esto me lo haya enseñado alguien, no sé, desde pequeño ha sido como una inquietud propia, el hecho de acercarme como a este tipo de texto, y por ahí quizá hay un punto de partida para llegar a donde me encuentro en este momento. Eso por un lado. Por otro lado, yo lo tomaría también desde un aspecto antropológico. Aquí hablaré de la espiritualidad como una dimensión propia del ser humano. Aquí ya me voy con un factor antropológico tomando a Francesc Torralba, que hace referencia a la espiritualidad, así como una dimensión propia del ser humano, pero hay una propuesta muy interesante que hace este filósofo y teólogo español sobre la espiritualidad como una inteligencia, ¿sí? Entra en juego esa particularidad de la espiritualidad para poder también entrar en referencia a algo que posteriormente se enmarca dentro de la misma creencia. Todos, distintamente de nuestras realidades, tenemos esa dimensión espiritual. Lógicamente, ¿qué es lo que va a proponer Francesc Torralba? Francesc Torralba va a decir que, pues, lógicamente, ya aparece un término allí que es el tema religare, el término religare que va en relación a la religión como tal. Y pues el religare implica una relación entre el sujeto y esa deidad o esa divinidad, en el caso nuestro, pues el tema de Dios. Desde esa perspectiva, entonces, explicaría la relación que tengo desde mi creencia como católico, cristiano católico, profundo, y para mí el tema fundamental en relación al por qué soy creyente actualmente, lo fundamento y lo tomo desde la escritura, ¿sí? En la relación que siempre he tenido en acercarme al texto del Antiguo Testamento, intentar acercarme en su originalidad, tanto en el arameo hebreo como en el griego. Y eso me ha dado a mí argumentos, lógicamente, racionales para ir ahondando e ir confrontando mi fe. Y hay algo muy particular que desde pequeño no, desde hace algunos años siempre me han marcado. Y yo digo, aquí me voy en una línea de la duda, ¿sí? A mí la duda me ha llevado a creer. Lo podría yo fijar en esos términos. La duda frente a, sí, podríamos decir, si me preguntaran si dudo sobre la existencia de Dios, yo creo que todos los días es una pregunta que me hago, pero esa pregunta frente a la existencia de Dios quizás es la que me lleva muchas veces a indagar, ¿sí? A indagar en la experiencia, lógicamente por la cultura y por lo que mencionaba hace un momento, en el Dios monoteísta del judaísmo, del cristianismo, pues que es lo que hemos o he heredado en particular. Y pues desde ahí he tenido esa connotación y esa fortaleza. ¿Qué me da razón a mi fe? ¿Qué me da fortaleza? ¿Qué le da piso a lo que creo, en lo que creo en ese momento? Pues lógicamente la experiencia que hago, ya lo mencionaba también David, desde lo personal, pero particularmente desde la misma escritura, cómo entender todos esos contextos y lo que particularmente se puede interpretar desde allí. Entonces, para mí el tema de la espiritualidad como una dimensión fundamental, pero lógicamente, como lo mencionaba, en esa relación de Dios, en mi caso, mía con Dios, y a partir pues, de ahí las herramientas con las que cuento, que es particularmente el tema de la escritura. No sé si Germán quiera decir algo, que tenga alguna opinión sobre todo lo que escuchó. Pues sobre todo lo que he escuchado, digamos que entiendo esta noción de esta necesidad que tiene el humano de la trascendencia, esta necesidad del humano de que exista algo más y de la búsqueda que tiene el humano de tener un propósito. Pero pues todas estos pensamientos no veo que articulen o que realmente den un razonamiento por la existencia, o sea, no veo una razón. O sea, por ejemplo, muchos de los argumentos, por ejemplo, la cuestión del mal, con explicaciones sociológicas y naturalistas más simples se explica. Y no es necesario argumentar y tratar de justificar la existencia de un Dios. Porque si, digamos, quitamos esta idea de Dios de plano, pues el mal se explica simplemente como un fenómeno sociológico propio del comportamiento humano, propio de interacción entre las personas, que se da porque, pues en parte porque primero el cerebro humano tiene también, podríamos decir,
enfermedades mentales, por ejemplo, o interacciones propias del sistema que generan esta condición del mal. Por ejemplo, si vamos a hablar de la sociopatía o la psicopatía, pues explican por qué existe el mal, porque pues sencillamente es parte de un comportamiento humano que se da propio podría uno decir, de una diferenciación o un funcionamiento fisiológico diferente de ciertos humanos que lo propenden a violar, por ejemplo, las reglas morales. Entonces, ahí se explicaría sencillamente. Y otro tipo de cuestiones que se dan, por ejemplo, la pobreza y eso, se dan por las fallas propias del sistema en el que estamos, por ejemplo, el sistema capitalista, donde hay excesiva acumulación y hay unas élites que digamos, controlan y abarcan todos los recursos y por lo tanto, pues, tenemos una gran cantidad de clases que se quedan sin posibilidades y se da, en este caso, el mal o los problemas sociales propios por digamos, este desequilibrio propio del sistema. Por eso digo que, digamos, dentro de toda esta cuestión, digamos que muchos de los argumentos que veo se simplifican quitando a Dios digamos, de la ecuación. Por ejemplo, la otra cuestión de la creación, pues si vamos a hablar de la creación, pues hay teorías científicas que demuestran y que nos dicen que hay una cantidad impresionante de universos posibles y que lo que pasa sencillamente es que en esta cantidad, pues digamos que infinita o una cantidad enorme de universos posibles, en uno de ellos, en este caso el nuestro, se dieron las condiciones específicas en términos físicos que permitieron que existiera la vida, que existieran galaxias, que se formaran astros y de esa manera finalmente se llegara a lo que fue la inteligencia humana. Pero como un proceso propio de cuando usted tiene una cantidad impresionante de universos, inclusive las condiciones lo más improbable puede pasar por la cantidad de eventos que se están dando. Si usted, por ejemplo, está lanzando dados, por ejemplo, y la posibilidad es muy ínfima, muy pequeña, pero lo lanza demasiadas veces, finalmente, debido a la cantidad de veces que se ha dado el evento, este evento que parece improbable finalmente va a ocurrir, por la cantidad. Por ejemplo, si yo tiro el dado, digamos, un 10 a la 1 millón de veces, finalmente, por más improbable que sea, se va a dar el fenómeno que no se está dando. Entonces, pues, digamos que en la cuestión de la creación veo como estos argumentos ahí que sí, digamos que no, que veo. Y lo otro de la trascendencia de eso, pues lo veo como parte de la humanidad, pero no es que diga, no, es que es por eso existe, sino sencillamente es parte. El hombre necesita trascendencia y para dar trascendencia a su mundo, para que su mundo fuera más allá de lo material y tuviera una mayor perspectiva, ideó la idea de un Dios. Y le ha dado condiciones diferentes y ha imaginado escenarios, pues, diferentes para este tipo de Dios. Y por eso, pues, hay unos que imaginaron un solo Dios, otros que imaginaron varios dioses, otros que no imaginaron dioses, sino más un equilibrio de fuerzas. Digamos que cada uno dentro de esa búsqueda de trascendencia le ha dado digamos, un imaginario a ese tipo de Dios. Bien, a mí me llama la atención es justamente el concepto que estás presentando, que retomas de Danilo, frente a la condición justamente de creación. Danilo, pues por lo menos presenta algo muy interesante y es el hecho de reconocer que pues estamos ante un sesgo de confirmación. Es decir, estamos partiendo de que nuestra condición o nuestra existencia nos permite dar validez a otras condiciones posibles. Entonces, como nosotros tuvimos la posibilidad o las categorías o las condiciones necesarias para nuestra propia existencia, entonces desde nuestro propio sesgo de confirmación asumimos que pues debe existir algo que pueda organizar la existencia. Ahora, eso cabe dentro de la posibilidad, lo cual pues niega la posibilidad de la categoría justamente intelectual de la existencia de un ser con la capacidad de organizar, como lo presentaba Danilo. Ahora bien, todas las categorías que presentamos del mal o las intervenciones divinas o que alguien venga a organizar la existencia humana directamente uno por uno, es un poco, ahí sí sería un poco un ejercicio infantil o como lo presentaba justamente Comte o algunos de los autores también como Kant, y es el tema justamente que pues se debe pasar del espacio justamente de la imaginería a reconocer que la existencia como tal es simplemente un ejercicio enteramente individual y pues desde allí nosotros hacemos todo un proceso de reinterpretación. Ahora, como tú lo presentas muy bien y como lo presentaba también Alex frente al ejercicio bíblico y demás, cada cultura ha generado una semilla justamente de la interpretación de ese tipo de existencia y le da unas categorías. Y pues esto es como repetir lo de Soren Kierkegaard, sobre cómo nosotros relegamos nuestras condiciones o nuestras categorías o lo que nosotros somos y lo relegamos en un ser que nos puede otorgar ese sentido. Ahora, eso es donde ahí entramos en la parte delicada de decir una existencia o un ser o una religión tiene la verdad sobre la condición justamente de la existencia de Dios. Entonces ahí empezamos a temblar justamente en asumir que una religión es más cierta que otra. Y pues
ahí es donde se empieza justamente a perder el fundamento que reconozco Germán tiene en ese aspecto. Qué pena, Agnóstico, te escucho. No hay problema, la idea es que todos tomemos el tiempo que gusten. Y nada, como quería hacer como un breve resumen, una recopilación de esta primera ronda, por así decirlo, ya que casi que hicimos una ronda así completa. Inicialmente David dijo algo que me llamó mucho la atención y ahorita como que volvió a decir algo que creo que confirma esto y es el aspecto que en palabras de usted mismo pone como mitológico, o ser mágico, o condiciones mágicas o aspectos mágicos. Lo cual me lleva a concluir, puedo estar equivocado, pero entonces me corrige de que no está muy pegado como tal al catolicismo, a la religión católica, que pues desde el catolicismo no se le dan esos aspectos de características mágicas ni de ser mitológico, sino que realmente se dice que es el ser todopoderoso, existe, y estas condiciones no son nada mágicas, sino que son características y propias de él. Me gustaría hacerle esa pregunta, pues si estoy equivocado, de pronto me corrijo, o redirigirlo esto más bien a una pregunta de si realmente creen un Dios católico o quizás por su propia experiencia y conocimiento se ha alejado un poco de ciertas características, como usted lo mencionaba, por ejemplo, los milagros o la Virgen llorando, o los cruces que se aparecen en las tabletas de las iglesias de barrios pobres de una ciudad promedio de Latinoamérica. Si realmente eso es así, o sea, creen, igual que la pregunta puede surgir pues de pronto para los dos, no para David y Alex, porque creo que desde el protestantismo esto no se presenta tanto, imágenes llorando con sangre o imágenes apareciendo en tabletas, etcétera. Desde el protestantismo se niega esto, pues bueno, ya sabemos desde Lutero y desde esta revolución que hubo hace muchos años, pero quizá esta pregunta para los dos, ¿no? Y bueno, así como para darle la vuelta a lo que estábamos diciendo con la parte de Alex, Alex decía algo sobre la reafirmación que lo lleva a la propia creencia o reafirmar esta fe en Dios a través de la duda y a través de la revisión de las escrituras, ¿no? Pero me queda mucho la duda de que precisamente las escrituras, por lo menos desde la concepción mía, pues de muchas personas, casi que logran hacer determinar o mostrar la verdadera, como yo lo llamo, ¿no? La verdadera cara de Dios. Y es un Dios homofóbico, machista, que degrada a los enfermos, a las personas amputadas, a las personas que no tienen, les falta una mano, que les falta una pie, que sean cojos. Como que pareciera que odiara esto. No está literalmente escrito en la palabra de Dios, la palabra odio, pero las palabras que se utiliza para referirse a estos grupos es supremamente horribles, horripilantes en perspectiva, ¿no? Incluso en Sofonías dice algo como va a volver a todas las personas un montón de mierda. En la Biblia dice la palabra excremento, yo soy un poquito más vulgar, pero me parece horrible que un Dios esté diciendo que va a volver un poco de gente, un montón de mierda, literalmente. Entonces no sé si con estos fragmentos o con estas partes hay muchísimas más, de pronto lo hicieron dudar de que si realmente Dios es todo bondadoso, todo amoroso, todo paz, pues con estas palabras y rechazos a ciertos grupos sociales. Y Danilo, de pronto, en la parte que decía Danilo, o sea, Danilo inició con la parte de los nuevos descubrimientos que ha hecho el James Webb Telescope, en los que se duda sobre el Big Bang. Esto fue una noticia falsa que se proliferó sobre todo por redes sociales. No hay artículo científico que haya determinado esto. Fue con una mala interpretación desde la divulgación científica que se dijo esto. Inmediatamente, pues hay otros divulgadores científicos que entraron a explicar esa noticia que realmente estaba muy difícil poner en duda las propias cimientos de científicos sobre la existencia del universo. Y habla sobre tres cosas más que ya ahorita Germán pues lo trató supremamente bien, porque habló sobre el ajuste fino. El ajuste fino, pues bueno, Germán lo explicó con el ejemplo de los dados, que es un ejemplo súper clásico que se da. Y el ajuste fino también se puede explicar desde la perspectiva actual. Y es, bueno, afortunadamente con Danilo nos conocemos hace un tiempo y es porque Danilo está hoy aquí en este podcast con nosotros. Si nos vamos hacia atrás, tenemos que hacer una cantidad de variables universales que parecen casi improbables, imposibles, básicamente, ¿no? El hecho de habernos conocido, habernos cruzado en Chile, ¿por qué nos cruzamos en Chile? ¿Por qué entramos a la misma empresa? ¿Por qué firmamos el mismo contrato? Porque yo llegué allá, para yo llegar allá tuve que haber pasado una serie de experiencias. O sea, con el solo hecho de que yo no me hubiera levantado un día a trabajar y me hubieran despedido un mes antes de que el trabajo que yo estaba anteriormente me hubieran dirigido o llevado a Chile, Danilo ya no estaría en este podcast. ¿Cuál es la probabilidad de la cantidad de cosas universales que tienen que pasar, que no se haya pasado un accidente, o la cantidad de miles de millones de cosas que nos pueden pasar para que Danilo y yo no estemos acá? Entonces, desde el cristianismo se define esto, ese ajuste fino. Tuvo que haber alguien organizador de cosas para que estos eventos surgieran, ¿no? Pero pues no necesariamente, pareciera que no tiene que haber alguien para que pues Danilo y yo estemos compartiendo este podcast y todos nosotros, ¿no? La cantidad de eventos también para que los dos, David y Alex, estén aquí, y también es una cantidad de eventos desde el propio
hecho de la existencia, desde el propio creación del planeta Tierra, de la Luna, de las miles de millones de años de evolución, de compartir un tiempo y un espacio para que todos estén aquí, tratar de explicar eso de adelante hacia atrás se vuelve casi imposible. Y bueno, para cerrar y no alargarme, perdón, Danilo hablaba sobre la conciencia, que eso lo compartí un poco con David, que decía simplemente la existencia ya es como una evidencia de la existencia de Dios, la propia existencia. Danilo lo proponía en términos de conciencia, ¿no? Entonces, conciencia, existencia, un poco parecido, obviamente filosóficamente se bifurcan esos términos bastante, pero pues como decía también muy bien Germán, ¿no? La conciencia desde la parte neurobiológica y psicológica se puede explicar, incluso filosófica. Hay bastantes explicaciones que se dan a partir de ello. Perdón, no me gusta mucho basarme en filosofía porque pues a veces quedan huecos conceptuales a nivel lógico, pero la neurobiología pues es una ciencia exacta, fundamental que explica esto con bastante experimentación y evidencia sobre la evolución de un sistema nervioso central en el cual nos permite hacernos la pregunta de qué somos nosotros o por qué estamos aquí, que es lo que llamamos existencia, ¿no? Sin necesidad de nuevo pues de un Dios. Y por último pues Danilo hablaba sobre la moral, que ya la moral, ay, perdón, tengo la voz, que ya como la moral es como tal, como un conjunto de reglas que se construyen alrededor de una sociedad, ¿no? Pues tiene que haber, como decía Alex, ¿no? Antropológicamente tiene que haber también una existencia de sociedad, una serie de reglas que se cumplan, una jerarquía y en fin, paro porque se me va a ir la voz. Eso mismo le iba a decir, señor, le falta un vaso de agua. Periódico. No, pero sigan si quieren, ya ahí terminé. Gracias. ¿Quién se quiere lanzar? ¿Nadie? Bueno, me lanzo yo, cero. Pues digamos en lo que estábamos hablando, o sea, a lo que yo muchas veces voy cuando intentan explicar Dios, es que la complejidad, o sea, me parece una explicación demasiado compleja para eventos que son mucho más sencillos cuando se quita a Dios de la ecuación. O sea, para explicar, o sea, se ha estudiado esta necesidad del hombre, la trascendencia, y cómo durante su historia, pues ha tenido la noción de un Dios. Al comienzo, realmente las religiones monoteístas son más recientes. Al comienzo, la mitología era más de múltiples dioses, porque cada uno de estos dioses explicaba fenómenos que el hombre no podía explicar, y además le daban trascendencia y creaban la necesidad del hombre de buscar un poco de consuelo en su finitud, ¿no? Como tener la noción de que cuando muera va a seguir existiendo. Él siempre ha tenido esta necesidad. Por eso, pues, creó los ritos donde sepultaba a sus muertos y les daba homenajes. Eso es desde hace mucho tiempo, inclusive desde la época más primigenia, desde el comienzo de lo que fue el Homo sapiens. Se comenzó esta tradición de rendirle tributo a nuestros muertos, y también se generó la creencia de que ellos también existían. Puede ser probablemente porque muchas veces soñábamos con ello, y en nuestra mente teníamos la noción de que si podíamos soñábamos con ello, significaba que ellos seguían existiendo. Pero pues realmente no era una demostración como tal de eso, sino sencillamente un propio, como lo que digo, como un funcionamiento propio de nuestro cerebro que crea estas nociones. Muchas veces, si no lo han notado, cuando soñamos, también imaginamos que hablamos con personas, imaginamos eventos, imaginamos muchas cantidades de cosas. Eso nunca demuestra realmente que exista, sencillamente es la capacidad propia del cerebro que es capaz de imaginar y de recrear escenarios completamente imaginarios, y de esta manera pues se crea como esta noción, esta necesidad de, de, digamos, de pensar que existe algo más allá. Y creo que, digamos, si uno toma estas nociones y esta forma específica en que funciona nuestro cerebro, sencillamente, pues se da cuenta que la idea de Dios se da como esta forma, como esta construcción mental que hace el cerebro por esta necesidad propia del humano de tener trascendencia. Pero si se quita esto, o sea, si se asume esta postura, finalmente la existencia de Dios no veo más sino como esta construcción mental que se hace. Tan así como cuando se construyó otras nociones, como en otras culturas se pensaron que existían las hadas o otro tipo de seres mitológicos también. Obviamente, en la medida en que unas ciertas religiones se impusieron a otras, finalmente una sola noción quedó, entonces ya desaparecieron, ¿no? Obviamente pasamos de pensar en múltiples dioses a un solo dios, primero, y luego se empezó digamos, ya no se hablaban de seres mitológicos, se acabó con la cantidad de seres mitológicos que existían en la antigüedad, y se creó una noción donde existe, pues en general, ¿no? Porque pues digamos que estamos hablando en términos del cristianismo y de las religiones fundadas en un solo Dios. Se creyó en un solo Dios y se creyó en representaciones divinas, pero estas representaciones divinas tenían otras características, eran un poco más humanas, ¿no? En el sentido de, si digamos, los ángeles y otro tipo de seres que se creen, digamos, eran más,
más cercanos a lo humano y menos cercanos a lo animal. En cierta noción, digamos, antes nuestras religiones eran un poco más naturalistas en el sentido de que los seres mitológicos muchas veces tenían nociones más de tipo animal, porque teníamos una cercanía como humanos más a la naturaleza, pero en la medida que nos fuimos alejando de ello, nuestra noción de la divinidad se acercó más a lo humano. Entonces, lo mitológico se tomó características más humanas. Por eso, pues, los ángeles se dan con características realmente muy, muy humanas y de aquello que como humanos valoramos. Entonces, valoramos la belleza, entonces los ángeles eran muy hermosos y de esta manera construimos esta noción. Pero si observamos esta construcción, se ve que es como una construcción que se da a partir de nuestra necesidad de trascendencia y por nuestra necesidad de, de tener esta noción de que vamos a existir a pesar de nuestra finitud. O sea, que tenemos como la ilusión de que al morir vamos a seguir trascendiendo. Porque pues, a diferencia de la mayoría de los animales, nosotros sí tenemos la noción de que vamos a morir. Y esto nos angustia enormemente y por eso pues quedamos la noción y la necesidad de seguir existiendo. Y de que nuestros familiares y estas personas que mueren y que nos acompañan también van a seguir existiendo para de alguna forma sentir que nuestro destino como humanos tiene algo más allá del plano terrenal. Yo quería complementar un poco lo que estaba diciendo Germán, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice Germán. En esa perspectiva, yo tengo un video en el canal, publicidad, para que lo pasen a ver ahí. Eh, es una investigación muy curiosa que se hizo a partir de una estatua que se llama Lion Man. El Lion Man fue una de las figuras más antiguas que ha creado el ser humano, que tiene unas características muy específicas y es que tiene características de animal y de humano, o sea, es antropomorfo. Y me parece muy curioso porque yo desde allí hice una investigación del posible origen de Dios, de cómo nace Dios, ¿no? ¿Cuál fue el primer Dios? Y me parece muy curioso porque el Dios judío-cristiano, del que es el centro de este debate, pues no existía en ese entonces, pero existía Lion Man. Lion Man era este ser superpoderoso que al parecer dotaba de características a su población o su población se encomendaba a él para tener pues beneficios, ciertos beneficios para cacería, para sociedad, para etcétera. Desde allí es muy interesante cómo se hace un estudio, como una pequeña cronología de Lion Man y de cómo la idea de Dios, teniendo en cuenta lo que dice Germán, que lo explicaba supremamente bien, y es esta idea y necesidad del ser humano de tener algo poderoso arriba, entre comillas arriba, que lo cuide, que lo proteja o que lo faculte de esta protección o de estas habilidades para la convivencia en sociedad o para la convivencia en el entorno. A medida que las sociedades y las culturas a nivel del mundo se van desarrollando, se van separando, van creando nuevas teorías sobre la creación del universo, sobre la existencia de seres poderosos y sobre todo la respuesta a qué pasa después de la muerte. Para esto existen los dioses, ¿no? Comienzan a existir un montón de dioses a lo largo de la historia, los más conocidos, perdón, los más conocidos, los dioses griegos y romanos, que eran politeístas, donde les daban pues esta explicación bastante satisfactoria de por qué existimos y de qué pasa con nosotros cuando muere. Al final la descripción, o sea, cómo se va formando y construyendo el dios judío cristiano, pues es algo supremamente nuevo, ¿no? Porque, perdón, de Lion Man estoy hablando de una figura que se encontró hace casi 75.000 años, o un poco más, y pues el dios judío cristiano tiene rastros o rasgos de hace aproximadamente 4.000, 3.500 años, de pronto me corregirán si tienen el dato más exacto. Ay, perdón. Tome agua, señor. Sí, no me voy a ahogar. Bueno, esperen ya, prosiga. Ya. Entonces, cómo se va estructurando y se va conformando este Dios, pues va a ser algo supremamente nuevo, ¿no? Y la cantidad de facultades y poderes que se le están dando, de hecho, pues eso es bien sabido, no sé si ustedes lo sepan, no es un dato que desconocen, que está en la propia Biblia, que se han ido robando fragmentos de historia de otros dioses, por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo a partir de una virgen, que eso realmente viene de otros dioses más antiguos, y esto no es como una perspectiva que pues nos inventamos, sino que está registrada históricamente, o por ejemplo que nació el 24 de diciembre, que también otros dioses nacieron en esta época, o un montón de cosas, historias que se van robando de otros dioses. La propia historia, creo, no me acuerdo si es de Noé. Sí, la historia de Noé, que realmente creo que era Gilgamesh, o creo que era otro dios, o otro superhéroe, no, perdón, otro héroe mitológico, que realmente la Biblia dijo, no, se llama Juanito y pertenece a nosotros, y se llama Juanito y creía en Dios, se llama Juanito y es el hijo de Dios, se llama Juanito y Dios y todo, bueno, todo lo construyeron con Dios. Entonces, de pronto no sé si sean conscientes por lo menos de esta parte de la Biblia que es robada, tomada de otras historias, y construida a partir de los miles de años, y todo pues a partir de esta necesidad de, básicamente, de creer y de darle esta respuesta a qué pasa cuando me muero, ¿no? Eso ha sido algo que le ha dolido a la conciencia humana desde que tenemos conciencia, valga la redundancia, y es qué pasará con nosotros cuando muramos, ¿no? Es algo que duele muchísimo en la existencia, en la conciencia, y se han tenido que dar respuestas
Me atrevo a decir que millones de formas, en 70.000 años y en tanta gente y en tanto tierra, ha tenido que ser millones de historias y millones de dioses acerca de responder esas preguntas. Y el último planteamiento es un argumento supremamente viejo, tal vez lo conocen, y es precisamente esto, ¿no? Si son conscientes de que si hubieran nacido, como ya establecimos al comienzo, esto es cultural, ¿no? Que si hubiéramos nacido en otra región del planeta Tierra, pues ustedes al menos tenían otra creencia, ustedes serían budistas, sintoístas, taoístas, budistas, ya dije budistas, hindúes. No sé si son conscientes que ustedes en este momento estarían totalmente seguros de la existencia de otros dioses, ¿no? Y lo pongo así en esa forma de ustedes, que suena despectivo así de ustedes, pero lo digo porque si quizás todos nosotros hubiéramos nacido en un aspecto budista, hindú o de lo que sea, quizás el salir de las creencias de la religión y del no Dios va a llevar al ateísmo siempre, ¿no? Cualquier tipo de religión del mundo saliéndose de ella va a llevar siempre al ateísmo o al agnosticismo, ¿no? Y no, eso no es algo que proviene del cristianismo, pero si naces en Latinoamérica, en una familia y cultura y sociedad cristiana, sí lo más seguro es que seas cristiano, igual que aplica a todas las religiones, ¿no? Y bueno, ahí acabo. Vale, excelente. Yo pues tomaría la palabra para pues responder un poco la pregunta que me has hecho inicialmente y pues admito lo que estabas expresando sobre algunos aspectos y pues varios elementos justamente del discurso que se presenta un poco bíblico y en toda la parte religiosa de las diferentes connotaciones cristianas. Por lo menos en mi caso particular, yo soy bastante crítico con el aspecto de la creencia y pues de las razones en las cuales se presenta justamente algunas cosas, porque presentadas justamente de la condición justamente de las fechas o las condiciones justamente meteorológicas que incluso ocurren, pues son interesantes analizarlas justamente en los textos bíblicos, no con la intención justamente, no, es que eso lo dice ahí, entonces voy a ponerme a creer en eso, ¿no? Por lo menos cuando se abre el río, que presenta uno de los momentos bíblicos, y pues que es un milagro. Cuando uno va y lee la interpretación o la escritura original, dice paso enjuto, es decir, no es que se haya abierto el río, simplemente hubo un momento meteorológico en el cual ocurrió un evento en el cual parece el río bajó su caudal y pues se podía pasar a pie. Entonces ese tipo de cosas o interpretaciones posteriores, especialmente de la Edad Media, genera una deformación particular y cada cultura absorbió diferentes elementos mutuos y por lo menos un evento tan interesante como es el tema del diluvio no se encuentra solo presente en la reinterpretación bíblica, sino en otras tantas culturas. Entonces, eso vuelve a reafirmar el punto que decías muy bien, frente a que nosotros somos hijos, al parecer, de los elementos culturales y pues entre esos está justamente la forma de creer y comprender la realidad, que como lo decía ya Germán, si quitamos justamente el carácter justamente de la trascendencia o darle una personificación exacta hacia un Dios, pues la existencia se vuelve mucho más simple. Ahora, ahí es donde se nos da la oportunidad con lo que dice Germán y lo que decía también Danilo. El tener la apertura a la trascendencia también nos hace indagar sobre que nosotros podemos entender la realidad más allá de lo que nosotros somos. Ahora, quedarnos en que algo nos espera después de la muerte, pues me parece que es la triste fatalidad y pues siendo creyente, por lo menos yo soy consciente que si se llega a acabar la existencia y pues nada me espera después, pues no va a ser fatal para mí. No, mi creencia no va a limitar mi accionar en la realidad. Que me permite una mayor compensación emocional, por así decirlo, puede ser posible. Pero ahora bien, si no me espera nada allá del otro lado, pues no implica que mi creencia se sienta afectada por ello. Entonces, en ese aspecto justamente del catolicismo, simplemente por creer en eventos que son mágicos o darle categorías sublimes a ciertas cosas que son un poco imaginarias, que me parece que es justamente la deformación latinoamericana que le ocurrió al catolicismo. Entonces, es allí donde uno debe tener pues una perspectiva crítica y por eso me agrada este espacio, puesto que es quitarle alrededor del velo de la existencia de Dios una serie de categorías las cuales no le corresponden. El hecho mismo, como le decía Danilo, que lo hablaba como tú lo decías, agnóstico, sobre el tema de una conciencia que está ahí, ya sea la nuestra o sea la propiamente de Dios, pues nos permite justamente asimilar nuestra existencia como una posibilidad supremamente envidiable. Y pues me agrada lo que de pronto se presentaba con Carl Sagan y otros tantos autores en ciencias, y es que en el momento que pues, deje existir nuestra condición o nuestra existencia humana, ¿cuál va a ser el vestigio o quién va a estar después para decir que estuvimos acá? Pues realmente queda el vacío de ello. O sea, nuestro sesgo de confirmación, nuestra propia existencia, pues nos hace creer que pues al parecer vamos a permanecer. Pero me gusta por lo menos lo que presenta Carl Sagan y otros autores, y es después de nuestra inexistencia como raza total humana, ¿cuál va a ser el vestigio de nuestra condición, nuestra existencia? Pues realmente somos un punto ínfimo en medio del devenir del universo y posiblemente ni siquiera quede rastro de nuestro pequeño momento, nuestro pequeño instante en medio del movimiento del universo o de su desarrollo. Germán, qué pena contigo. Está silenciado, señor. Creo que se te fue el sonido. Sí, sin son. Se me olvidó.
Bueno, no, que digamos, es continuando con lo que planteaba respecto a cómo lo interesante, digamos, de las religiones es que nos muestran mucho cómo eran las culturas. De hecho, el Dios como tal, como se describe, es más cercano, mucho más cercano a lo humano que cualquier otro. Por eso tiene características propias de la cultura. Y pues miremos un ejemplo. Los griegos tenían una relación muy cercana a la naturaleza. Por lo tanto, primero, los dioses explicaban fenómenos naturales y segundo, también, los dioses tenían un lugar. El Olimpo como tal sí existía, era un lugar, el lugar más alto que ellos conocían y por lo tanto, para ellos, los dioses también tenían que tener un lugar. O sea, ellos no lo veían como, lo veían tan, digamos que le daban características tan humanas y tan naturales porque su aproximación como sociedad era muy cercana a la naturaleza. Entonces estos dioses eran muy naturales, eran iracundos, eran codiciosos, eran avaros, eh, Celosos. mostraban muchas de las características que le gustaría como hombre. Entonces, por ejemplo, veamos el caso de Zeus. Zeus era un dios que básicamente, si usted lo observa, era un dios que tenía sexo con todas las mujeres que podía, porque era, Todo lo que digamos, se movía. propio. Sí, exacto, todo. O sea, porque era la noción, era muy humano en ese sentido. Era lo que deseaba uno, en este caso, que lo creó un hombre, deseaba que fuera. Y pensaba que donde una persona tuviera ese poder, pues haría. Si vemos el Dios judío cristiano, tiene unas características muy diferentes. Y lo vemos mucho en cómo fue la historia de los judíos. Los judíos empezando, ellos tuvieron un problema porque realmente no pudieron arraigarse en un territorio, porque debido a la cuestión histórica la famosa tierra prometida, nunca pudieron realmente concretarla finalmente. Estuvieron vagando en el desierto. Por lo tanto, su Dios, empezando, no tenía forma, no tenía un lugar, un lugar como sociedad, no pudieron instalarse en un lugar. Entonces no podían tener esa característica. Lo otro es que también no podían darle una forma porque, digamos lo que le digo, fue una sociedad que no pudo arraigarse en un lugar. Por lo tanto, el Dios de ellos es bastante de los más abstractos que existen, como se piensa él, como palabra, pero no tiene una forma, no tiene una estructura, nunca se le dio eso, porque como sociedad no se pudo dar ese fenómeno. Entonces, por eso, digamos, el Dios que hemos heredado tiene estas características. Pero en la medida que el Dios llegó, digamos que estas religiones se impusieron en cada uno de los territorios, empezaron a absorber las condiciones de los lugares. Si vemos nuestro Dios, el cristianismo que existe en Latinoamérica, es un cristianismo que habla mucho de la Virgen. ¿Y por qué la Virgen? Porque en las religiones que existía, la idea de la madre tierra, la famosa Pachamama, era una idea muy importante y parte de lo que ayudó un poco a que la religión fuera absorbida por la cultura en su momento fue la idea de la Virgen, porque esta Virgen complementaba y se unía con las religiones de su momento. Y aquí hay otra cantidad de características como los santos y eso, que son muy propias y muy cercanas a la cultura. Entonces lo que veo con todo esto es que realmente como Dios, como idea de Dios, realmente es una construcción. Vemos que es una construcción. Cada sociedad le dio su forma en la medida que se adaptaba a las características propias de su cultura. O sea, le dio esas características. Y el Dios con la forma que tiene, como lo expresamos, como lo vemos, es propio de las culturas donde están. Pero pues digamos que viendo todo esto, yo lo veo, o sea, yo no le veo lo divino, le veo lo completamente humano. O sea, cuando usted observa las características que tienen los dioses y cómo se expresan y lo que hacen y digamos, inclusive los textos bíblicos como están escritos, son propios de la cultura que los vivió. Por eso, digamos, si usted observa cómo es el Antiguo Testamento, es muy propia de una sociedad patriarcal, una sociedad de pastores, una sociedad de esas características, y tiene las nociones y las ideas de esas sociedades. Y eso es un problema fundamental porque no podemos adaptar. Recordemos que la religión también tiene un papel que es su noción como generador de ética y de moralidad. Pero no podemos adaptar esas tradiciones de sociedades tan antiguas para las sociedades actuales. No tiene sentido porque las sociedades se van transformando. Usted no puede tener una noción de lo que es correcto y no es correcto en una sociedad que funcionaba hace 3.000 años. Han pasado 3.000 años, las sociedades se han cambiado, se van transformando, tienen nociones diferentes, no hay diversidades. Por lo tanto, estas nociones y estas ideas tan arcaicas y tan antiguas generan un conflicto en las sociedades porque no son compatibles con las realidades actuales. Por eso, digamos que entender las nociones de las religiones y de estos como tradiciones y como construcciones culturales y construcciones filosóficas, estas deben transformarse y también adaptarse a las nuevas realidades. Y por eso, pues, estas visiones homofóbicas, patriarcales, ¿sí? Machistas, y todo eso son propias de esas sociedades, de ese tiempo. Pero no podemos seguir pretendiendo que estas mismas reglas se apliquen en las sociedades actuales, porque digamos, la sociedad se ha transformado y ha cambiado, y ya estas nociones no nos representan. Y lo otro es lo que le digo, entender la realidad de cómo se construyeron. Cuando una nueva religión entra en una nueva cultura,
muchas veces usurpa los propios valores que ella tiene. Entonces, lo que debe hacer la nueva religión es transformarse como tal. Si es que se presenta como una nueva visión filosófica o moral o ética de la sociedad, tiene que transformarse a estas nuevas realidades. Ese es un problema que las religiones no han asumido. Siguen utilizando los mismos textos antiguos para justificar muchas de sus nociones éticas y morales, pero no tiene sentido porque estas nociones y estas visiones eran de sociedades muy antiguas, donde lo que se creía correcto o incorrecto estaba basado en las realidades de su momento y no expresaban realmente las realidades del mundo actual. Entonces no se puede pensar, no, lo correcto es lo que pensaban hace 3.000, 5.000 años, porque implicaría entonces que no hay un avance, que la filosofía no avanza, que el pensamiento humano no va progresando y va pensando en nuevas realidades. Entonces, digamos que ese es otro problema que veo en la religión. Utilizan textos súper antiguos con nociones que se tenían hace mucho tiempo. Y que obviamente ellos en su momento pensaron que eran correctos, pero en la medida en que la sociedad fue evolucionando, fue entendiéndose mejor y fue racionalizando mejor y encontrando nuevas formas nuevos acuerdos entre las personas, se dio cuenta que ya no eran correctas, ya no era la mejor manera de encontrar normas morales que nos permitieran regularnos. Desde esa perspectiva, o sea, lo que quería hablar era como un poco el proceso que yo hice para la destrucción o deconstrucción del concepto de Dios, que como les decía inicialmente yo vengo del catolicismo, incluso yo era creacionista, y para lograr deconstruir estos conceptos poco a poco, creo que continuando un poco con lo que estaba hablando Germán, se tiene que hacer en tres pasos, y uno es la destrucción o la deconstrucción de la Biblia, proseguir con la religión o en términos de facilidad, primero con la religión, después con la Biblia y finalmente termina con Dios, porque cada cosa lo lleva a la otra. Yo hice en este momento estoy escribiendo un libro que precisamente estoy plasmando este proceso de cómo llegar a esta deconstrucción, a este desmantelamiento de Dios, como yo lo llamo, y es precisamente siguiendo esta serie de pasos, ¿no? Y lo primero es, dependiendo de la religión, obviamente, pues ustedes están dentro del catolicismo y dentro del protestantismo, y es ver cómo la religión como institución ha manejado las cosas. Es decir, el catolicismo es bien sabido la cantidad de corrupción que han tenido, la cantidad de malos manejos de dineros, la cantidad de ocultamiento en cuanto a pedofilia. Incluso hace poquito acaba de salir un documental por la Deutsche Welle que se lo recomiendo de cómo han incluso tenido acoso sexual y violado a monjas, los propios sacerdotes, la cacería de brujas, que ha sido una de las peores atrocidades que ha existido en la historia, la persecución a los herejes, o mal llamados herejes, ¿no? Que eran a veces librepensadores o pensadores de la ciencia. Entonces la institución como tal está supremamente mal parada, horriblemente mal parada. Y desde el protestantismo, porque algunos protestantes dicen, no, pero es que claro, por eso criticamos a la Iglesia Católica. Desde el protestantismo, en algunos países la cacería de brujas fue peor que la del catolicismo. La persecución a la ciencia fue totalmente evidente, destruyendo todo tipo de pensamiento científico. Y la, y la corrupción que hay internamente en la cantidad de iglesias y ramificaciones que han existido a partir del protestantismo, también pues son supremamente evidentes. También se han evidenciado casos de acoso sexual y violaciones. Entonces, el solo hecho de entender las instituciones cómo están construidas, creo que ya da una forma de pensar o una idea de por qué una institución tan corrupta y tan asquerosa que ha hecho estos crímenes tan podridos, por qué tengo que pertenecer a ella, ¿no? Como institución. El siguiente paso es la Biblia, que era ahorita como lo que les estaba diciendo, un poco que era la pregunta para Alex, que como que se nos fue. Y era eso, ¿no? Que a través de la lectura de la firma, ¿no? Que a través de la lectura del Antiguo Testamento, sobre todo, pues se había acercado más a Dios. Y es cuando digo, el solo hecho de leer, pues para no repetir lo que dije antes, de leer la Biblia hoja a hoja y parte a parte, se da cuenta de la cantidad de misoginia, de homofobia, de odio, de rencor que plasma el propio Dios a través de cada una de sus palabras en muchas partes de la Biblia. También es cierto que hay algunas partes de la Biblia que habla de amor y paz, claro, pero otras no. Y para ser un libro sagrado y un ser perfecto, eso no debería dar cabida a las letras que están ahí escritas. Y de pronto uno entiende que la Biblia también está diciendo un montón de cosas horribles, asquerosísimas sobre cómo tratar a las demás personas, ¿no? Y por último, pues ahí podemos hacer un acercamiento ya a Dios, porque ahí el último elemento que queda es Dios, que para mí es el más complejo de eliminar, de desestructurar y de construir, porque es el más poderoso, o se ha planteado como el más poderoso en el imaginario popular o en la creencia popular. Y es que si la palabra de Dios miente, está mal y está llena de odio, sus instituciones están tan corruptas, ¿qué queda de Dios, no? Ya queda de Dios, pues las propias características intrínsecas del propio ser, que se pueden deconstruir a partir de términos científicos o conceptualización científica para, para derribar estas características y estos poderes que se le atribuyen a él, que pues pareciera que no tuvieran ningún sentido, ¿no? De pronto un poquito para darle continuidad a lo que hablaba Germán ahorita. Tomando algo de lo que decías que me parece muy interesante, y es que siempre se ha estado frente al tema de la institución, que claramente pues también soy crítico frente a ello, el tema es justamente del poder. Entonces a veces la institución o cualquier tipo de institución que es comandada por
por algún tipo de jerarquía, ya sea independiente de sea ya la católica o cualquier otro sistema, tiene ese problema. Entonces, el tema institución siempre va a tener las características humanas que yo había nombrado, Germán. El otro tema es justamente el tema de creencia. Parece ser que esas dos cosas ya no se reconcilian. O sea, nuestra realidad actual, el tema de la personificación justamente o el tema del individualismo a todo nivel cultural, pues nos permite justamente asumir la creencia que nosotros prefiramos o que veamos más pertinente para nuestras propias existencias. Entonces el tema de creencia e institución ya no van de la mano, cosa que antes pasaban en la Edad Media o como ya lo hemos presentado en otros imperios, y justamente la característica que tenía la religión, la capacidad de la hegemonía o de dar características morales a las personas que ya habrá nombrado Germán. Entonces, lo que es institución y creencia, pues claramente no van de la mano. Ahora, la existencia misma de la existencia de Dios, a mí me agrada mucho un pasaje que se presenta en la zarza ardiente y dice, yo soy el que soy. O sea, independiente de que nosotros aceptemos o no aceptemos la existencia, si existe tal ser, pues no depende de nosotros. Y esa es la característica que tú presentas muy bien, agnóstico. Y es justamente si Dios no tiene la necesidad de nuestra existencia, que dejemos de existir, pues eso no le va a afectar. Ahora, las características que nosotros le damos o que esperamos que ese ser opere hacia nosotros, me agrada una vaina que se presenta por ahí en el catolicismo y también en las versiones cristianas, y es el tema de la interpretación de los tiempos. Cada cultura tiene su propia tarea de interpretar su momento histórico. Lo que decía Germán es muy acertado. No podemos esperar respuestas que son anacrónicas, es decir, respuestas de un momento para otro momento que no tiene ningún tipo de característica semejante. Ahorita, por ejemplo, la emergencia justamente de las inteligencias artificiales. En caso tal de que lleguen a tomar conciencia, las inteligencias artificiales, sus conciencias serán diferentes a las nuestras y por tanto pues se desechará nuestra capacidad intelectual frente a ellas. Y eso es una realidad que se va a presentar paulatinamente. Entonces, se presenta otro tipo de existencia más avanzada que nosotros hemos engendrado por medio de nuestro intelecto, por nuestras habilidades técnicas y tecnológicas, y ello pues nos presenta también la misma posibilidad de que nuestra existencia pues sea totalmente vacía frente a una existencia que nosotros mismos hemos generado por diferentes componentes. Entonces el tema, nuevamente, que pues me llama mucho la atención, la institucionalidad está totalmente vacía en muchos aspectos. El tema justamente de la creencia, netamente se quedó en el campo subjetivo, ya es imposible negarlo, y pues el tema justamente de asimilar la existencia personal absoluta nuestra para poder acreditar una existencia superior, pues entra en descrédito al ver que nosotros también tenemos la capacidad de crear un tipo de conciencia que incluso nos pueda superar, que pues en este momento, pues ahorita que hacías alusión agnóstico frente a ese tema de la deconstrucción, un poco al estilo de Derrida, entonces me llama la atención. ¿Listo? Entonces creo que hay una cosita ahí que me llama la atención profundamente y que nuestra sociedad está en ese proceso de relectura de su propia existencia con nuevas categorías que no existen en ninguno de los tipos de textos precedentes a nuestra cultura actual. Hay un concepto muy interesante que acaba de nombrar David, y es justo la perspectiva contraria, ¿no? Hay algo que dice que Dios existe a pesar de que no existamos nosotros, ¿no? Y es muy curioso porque por lo menos yo creo que Germán comparte este concepto conmigo y es lo contrario. Así como decía anteriormente, Dios realmente existe hace como 3000 años, o sea, si se le hace esta trayectoria cronológica con el tema de la creencia y existencia en dioses, es curioso que si no existieran humanos, de repente no existe ningún Dios, o sea, deja de existir en Dios porque no hay, o sea, Dios existe, por lo menos la perspectiva que tenemos, Dios existe, sí existe, pero como un imaginario en la mente de los seres humanos. Es decir, en un mundo de simios o más atrás, ¿no? En un mundo de dinosaurios, realmente Dios no existe porque no hay una conciencia ni una mente que haya creado ese concepto, ni, así como lo dije en la historia de Lion Man, y es que se crea esta primer figura que es lo que yo considero, veo como un primer Dios, o el origen de Dios, y realmente pues somos la única especie existente que logró imaginar esto, ¿no? Porque somos pues los únicos, valga la redundancia, que somos capaces de imaginar, solo hasta ahí. Si somos los primeros capaces de imaginar, pues como les decía, hace 70.000 años existió este Dios y existieron millones de dioses, y la estructuración y, bueno, robo de ideas y construcción de mitología a partir de otras mitologías le dieron forma a este Dios, y este Dios judío cristiano existe hace poquito. Entonces, muy en contraste, nosotros diríamos, pues si nosotros no existimos, realmente Dios no existe ya. No hay nadie que crea en él porque pues nosotros lo creamos. Si nadie cree en él, no va a haber absolutamente nadie en el universo que crea en él. Si llegara hipotéticamente a haber una civilización avanzada, inteligente en una parte del universo, y si llegaran a tener una conceptualización y construcción de imaginario parecido al de nosotros, de seguro tienen sus propios dioses, o quizás no los tengan, ¿no? No se sabe. Pero fijo no es el Dios judío cristiano que pues existe hace como 2, 3 mil años,
que realmente es muy poco incluso para la sola historia humana, y obviamente es muy poco a nivel universal. Entonces, bueno, solo eso. Creo que Danilo intenta hablar con el micrófono. Estaba doblemente mudo. Cuando acepté la invitación traté de alguna forma de ser un rival digno. Me puse a estudiar algunas cosas, digamos, para tener una mejor cosa que decir. Muchas de las cosas que hablamos, digamos, yo, por ejemplo, les planteé la creación misma y el ajuste fino, digamos, como una conceptualización que hace que, no sé, que Dios exista, digamos, antes de todo lo que existe. A veces, no sé, pues, de repente, bueno, lo han mencionado muchas veces, pero el punto es que, no sé, pues, de repente tenemos, no sé, un atentado terrorista en un lugar y estamos esperando que alguna acción o una banda X diga, yo cometí el atentado, digamos. Entonces, en realidad, me pasa al leer la Biblia, al adentrarme en mi fe, que veo que hay muchas cosas, digamos, de cómo se ha desarrollado la historia. Eh, eh, por lo mismo que estoy hablando de la creación del universo, así de repente, no sé, probablemente el Dios judío cristiano podría haber dicho, no, yo no creé yo no creé el universo, pero eh, se atribuye, digamos, el mismo un relato donde dice que lo hizo. Em, Más allá de la ciencia, porque probablemente hablamos de la trascendencia, de qué pasa después de que vamos a morir, y resulta que esas son cosas que yo creo que son extra ciencia, digamos. No vamos a generar un modelo científico que diga qué es lo que pasa cuando morimos, a menos que nos quedemos con la idea de que no pasa nada, digamos. Entonces, voy al hecho de que, bueno, es algo que ustedes me van a decir quizás así como cabrón chico. La verdad es que el Dios judío cristiano me da una explicación razonable de cosas que no puedo explicar, digamos, con ciencia, o sea, creo que tú lo dijiste al principio, hemos definido filosóficamente a Dios como omnipotente, como benevolente, como omnisciente, digamos, y de leer la Biblia y de practicar mi fe creo que son características que le puedo atribuir al Dios cristiano. Bueno, en eso, digamos, algo interesante que también quería plantear es la cuestión de el Dios cómo existe. Digamos que Dios fue creado también como para explicar muchos fenómenos. Creo que le llaman el Dios de los huecos, por ejemplo. Porque en la medida que teníamos ignorancia en algo, pues creíamos que un Dios era el causante. De ahí que, por ejemplo, cuando no entendíamos los truenos, pensamos que Zeus era el que generaba los truenos. Cuando no entendíamos el movimiento y la turbulencia de los mares, pues pensamos que Poseidón era el que generaba estas turbulencias y estos fenómenos en los mares. En la medida que ignorábamos cosas, pues Dios se creó en Dios y se creó la mitología para tratar de explicar eso que el ser humano no entendía, porque pues obviamente para una conciencia, para un cerebro, algo que no tiene explicación genera un problema para él. Digamos, cuando uno ignora algo, tiene necesidad de encontrar una explicación siempre, sea que sea correcto o no, si no la necesitamos porque ese hueco, esa ignorancia en algo nos genera un conflicto y nos genera la noción de que no tenemos control sobre nuestras vidas, sobre el mundo. Entonces, en esa medida fuimos explicándolo con eso. Por ejemplo, si hablamos de
cuando se descubrió el electromagnetismo, la gente y los que lo mostraban pensaban que era un fenómeno mágico y le daban cuestiones místicas inclusive. Pensaban que eso era cuestión de magos. Los magos lo mostraban porque como no se entendía en su momento, los magos lo aprovechaban, jugaban con eso y se mostraban como estos grandes manipuladores de la magia. Pero posteriormente, en la medida que se entendió que era el electromagnetismo, que era el campo y cómo afectaba y cómo se explicaba ese fenómeno dejó de ser algo mágico. Ya vemos ese fenómeno, no nos asusta, vemos cómo podemos desde la distancia, por ejemplo, comunicarnos. Si nosotros mostráramos un celular, digamos, en 1800, la gente se asustaría, porque cómo es posible que la luz viajara de esas grandes distancias. Esos fenómenos que parecían inexplicables, la ciencia los ha podido ir explicando y en esa medida, digamos que los dioses se les ha relevado ese papel. Ellos no son los que generan estos fenómenos. Y creo que esta necesidad muchas veces de explicar ciertos fenómenos nos da la noción de la necesidad de un dios. La otra cuestión que también Dani lo estaba planteando, que la entiendo, es Dios también tiene una función. Hablando de nosotros hemos ideado un sistema económico y político que trata de armonizarnos como sociedad, pero no funciona perfectamente. O sea, tiene demasiados problemas estructurales en todo sentido. Dios nos da la noción de ese que va a asegurar que funcionemos como sociedad. Por eso tiene estas características que pues, nos gustan, que benevolente, o sea, nos da la noción de que existe algo, un orden, que va a lograr que todos estemos en armonía, que haya bondad general. Entonces, tiene esta noción. La noción también de estar a todos lados también y superpoderoso implica que él podría corregir cualquier irregularidad que se dé en nuestras sociedades. O sea, nuestra necesidad muchas veces de los dioses y de Dios también explica porque, digamos, nosotros como sociedad nos hemos coordinado, pero esos sistemas no funcionan adecuadamente. Por lo tanto, se necesita alguien que asegure de alguna forma que lo regule, que sea real o no, consciente o inconsciente, que de alguna forma nos dé la seguridad de que él va a regular esos sistemas, o va a generar que estos sistemas se autorregulen. Finalmente lleguen a regularse, él los va a regular de alguna forma. Por eso, digamos, en ciertas sociedades, en las sociedades que tienen más necesidades, la creencia en Dios es más fuerte. Si observamos las sociedades que tienen sistemas más regulados, en la medida que están más regulados, se va perdiendo la necesidad de Dios, porque no se requiere este ente superpoderoso que regule estos sistemas, sino sencillamente el sistema, en la medida que funciona bien, las personas se dan cuenta que no es necesario esta noción, esta idea de alguien que les va de alguna forma asegurar el funcionamiento ordenado de la sociedad. Porque si observamos una de las características propias de los dioses es el orden. O sea, nosotros por eso pensamos que existe Dios, porque como vemos que todo tiene un cierto orden, pensamos que alguien lo está regulando, pero no necesariamente es así. El orden es propio de ciertas estructuras que se organizan, pero en general, si observamos los sistemas como tal, la física nos muestra lo contrario, inclusive que hay una tendencia de los sistemas a estar en estados cada vez de menor orden. Digamos que esa tendencia natural es una cuestión propia del cerebro, que trata de ver que todo esté en orden, pero no necesariamente significa que en el mundo físico eso funcione de esa manera. Es una noción, es una forma en que miramos el mundo. Nosotros lo miramos como si funcionara de forma ordenada, pero en los sistemas como tal físicos eso no funciona así. De hecho, al contrario, los sistemas tienden al contrario, a ir a estados cada vez de menor orden. Entonces, digamos que estas dos nociones, estas dos necesidades humanas de orden y esta necesidad también de explicar aquello que ignoramos o de darle sentido a nuestra ignorancia, o sea, de encontrar explicaciones a lo que no podemos entender, explican esta necesidad y esta construcción de los dioses y esas cualidades que les damos a los dioses. Yo quería decir algo, o sea, así como de manera rápida, para mí Dios existe por dos razones. Una, como tal lo decía, o sea, Germán me quitó la palabra porque iba con el concepto del Dios de los huecos, por ignorancia científica en muchas partes, ¿no? Por ejemplo, ahorita Dani lo decía, pues de ninguna manera se puede saber qué pasa después de la muerte, ¿no? Científicamente tampoco, a menos que lleguemos a la conclusión de que no pasa nada y pues malas o buenas noticias, esa es la solución científica, no pasa absolutamente nada cuando muramos, ¿no? Aparte de los procesos físico-químicos, bioquímicos, biológicos ya conocidos, ¿no? Degradación del cuerpo y construcción de nutrientes para la tierra donde estemos, etcétera. Eso es lo que pasa después de la muerte, como pasa absolutamente cualquier ser vivo del planeta Tierra, incluidas las plantas, ¿no? Porque es curioso que esa también es otra característica del cristianismo, ¿no? El antropocentrismo tremendo en el que nos mete, y es creer que como seres humanos somos especiales. Y que son los seres humanos, pues al morir pasa algo con nosotros, ¿no? Pero al igual que nosotros morimos, las plantas mueren, los mosquitos mueren, las lombrices mueren. Y es muy raro que, por ejemplo, para la creencia cristiana, estipulado en las páginas de la Biblia, los seres humanos tenemos alma, pero los animales y las plantas no tienen alma. Entonces, justo con nosotros si pasa algo después de la muerte,
y para nadie más pasa nada después de la muerte, ¿no? Incluso desde el catolicismo se decía que los negros no tenían alma, ¿no? Por eso se les podía ultrajar y hacer todo lo que se pudiera con ellos, porque pues como no tenían alma, los indígenas tampoco tenían, no sé si teníamos, bueno, tenían alma, así que también eran basuras que se les podía tratar como fuera y pues no era pecado. Así que pues realmente tiene que existir Dios cuando se ignoran estos temas científicos y decir, pues como no sé qué pasa después de la muerte, pues Dios me da esta satisfacción. Y eso me lleva al segundo punto de por qué existe Dios, y es esa satisfacción emocional en general, ¿no? A veces si yo les digo no pasa nada después de la muerte, suena triste y suena un poco nihilista y suena un poco, se entra en un existencialismo feo, incómodo. Y a veces es más bonito decir, no, pues voy al cielo y me reúno con mis familiares muertos y estoy con Dios y en paz y estoy con los ángeles viendo arcoíris y arrancando flores en la primavera, forever. Suena bonito, pero pues esa necesidad emocional humana que está intrínseca en nosotros como seres sociales que somos y seres emocionales que somos, pues la existencia de este ser supremo suple todo eso, ¿no? Incluso el estar bien, el persignarme y estar bien, o en el caso del protestantismo, pues elevar una oración y sentirme bien, y bueno, todo lo que se hace con Dios para sentirme bien constantemente. Solo eso. A mí me agrada, pues, varias de las cosas que hemos comentado. Me agrada también lo que, pues, se ha ido desarrollando en la temática. Me agrada el tema que se presente con Germán, el tema de la entropía, que es justamente, pues, lo que recoge un poco el desarrollo mismo de toda la realidad. Y el contraste con Danilo, que, pues, esta entropía, pues tampoco quita la realidad de este posible orden que tenemos. Me agrada lo que repites constantemente, Andrés, y es el tema justamente de nuestra constante necesidad de orden y cómo estas categorías justamente de esta necesidad crea las condiciones necesarias hasta culturales en las cuales pues hemos sumergido el concepto de Dios o incluso categorías que habíamos pues revisado o que Agnóstico ya había revisado justamente con las diferentes secuencias o las formas que se han organizado el tema religioso, desde lo que ha sido lo inmanente, luego pasar al tema justamente del totemismo, luego pasar al tema justamente antropocéntrico, perdón, antropocéntrico no, sino antropomorfo, y luego continuar con toda esta secuencia y la más reciente que habíamos pues, repetido, que es justamente el tema del monoteísmo. Entonces me gusta cómo se ha ido desarrollando el ejercicio, las diferentes perspectivas, y pues que pues le damos una supremamente validez a nuestra existencia para poder demostrar o considerar la existencia de algo o de nuestra propia realidad como absoluta para poder buscar también un garante o permanencia en esta existencia. Entonces, me ha gustado el ejercicio. Pues lamento que Alex no nos haya acompañado. Hubiera sido interesante ver su postura frente a ello. Comparto varios de los aspectos críticos sobre el tema institucional, claramente carente en muchos aspectos, y el tema que la creencia siempre va a caer en nuestras categorías culturales y subjetivas. Danilo creo que quería decir una cosa, pero no sé si estoy desacertado. Está desacertado. No. Así, decir, como, Así. digamos, de pronto, de lo que rescato, que siempre me ha parecido importante, es que la religión, cada una de estas religiones asume un papel que es muy importante, que la filosofía inclusive fue también uno de los papeles que asumió, que es la construcción de la ética y la moralidad, que es, de hecho, la ética es muy importante para la filosofía, pero creo que este papel fue relegado cuando la religión tomó me parece que no debe abandonarse, pero me parece que la ética no pertenece realmente en esa esfera, porque la ética, como se plantea inclusive en la filosofía, debe ser una ética que sea de libre pensamiento y que es una ética de confrontación, de creer que nada es sagrado. Porque si se cree que algo es sagrado, ¿cómo se confronta? ¿Cómo se cree si es correcto o no? Cuando yo digo las escrituras son sagradas y son palabra de Dios, ya no puedo tener una actitud de reflexión sobre ellas, de confrontación, de decir, no, no son correctas. Porque si ya hago esa afirmación, ya no puedo confrontarlas. Entonces me parece que uno de los grandes pecados que ha cometido la sociedad es darle ese rol, o sea, que ese rol lo hubieran asumido y sobre todo en esa esfera, de darle el tinte de la ética en términos sagrados, porque me parece que ahí es uno de los grandes pecados. Digamos, ese papel creo que la filosofía lo tiene que volver a asumir. Y si realmente la religión lo quiere asumir, como lo sigue asumiendo, porque pues digamos que fue su rol, el rol de la religiosidad fue también construir las reglas morales que nos gobiernan, las reglas éticas que nos gobiernan, tiene que apartarse de esa noción sagrada, si realmente lo va a asumir. O debe apartarse y permitir que la filosofía o otra rama más racional del conocimiento humano la asuma, porque vicia completamente esta noción. Si las reglas morales no son discutibles, son sagradas, no se pueden confrontar, ¿sí? No se puede reflexionar inclusive de ellas y decir son correctas o no, pues pierden completamente su noción, se desarraigan y se desarraigan y sobre todo se construyen en posiciones inclusive arcaicas, en posiciones del pasado. Porque pues si una gran personalidad de la religión dijo esto es lo correcto, y la sociedad como tal no asume que eso puede ser incorrecto o pudo haber sido medianamente correcto en su momento, y no se reconstruyen, pues finalmente pierden completamente su rumbo. Entonces me parece que el papel de la ética
debe retomarse, porque creo que es un papel que se necesita. O sea, la ética ha existido en la humanidad desde hace mucho tiempo. Y no porque exista la religión quiere decir que se va a perder. Sencillamente creo que debe asumirse, pero o la religión cambia su enfoque en la forma en que la está confrontando, o la religión da un paso al lado y permite que la filosofía, otra rama de la ciencia, tome este papel. Porque me parece que, digamos, una de las críticas grandes que se le ha hecho a aquellos que han abandonado la religión es que como la noción de la religión es que ella tiene el papel de la construcción de la ética y de la moralidad del mundo, entonces aquellos que están aparte de ella no siguen estos lineamientos. Me parece que no es un ataque duro que se le hace al ateísmo. Se cree que la persona que es atea inclusive es inmoral ¿sí? O amoral, ¿sí? Eso es completamente incorrecto. Entonces me parece que la noción de eso debe asumirse en el sentido de que el problema que tenemos al dejar que la religiosidad tome ese papel es que la ética como tal en la construcción de reglas morales es una construcción social y que debe confrontarse y reflexionarse. Una ética sin reflexión no tiene sentido. No construye, no se adapta a las realidades propias de las nuevas sociedades. Entonces, o la religiosidad abandona ese papel o asume un papel más reflexiva al respecto. O utilizamos la filosofía, otro tipo de ramas que asuman el papel realmente de construir la ética necesaria en las sociedades. Me Ya, hiciste, no, si quiere adelante. me hiciste acordar de un autor que es Daisuke, que justamente llega a la misma conclusión, y es el tema justamente que la tarea de la ética es ser reflexiva. El carácter irreflexivo del ser humano no conduce a nada. También pues lleva el tema de la moral. La moral no puede simplemente quedarse en la tarea simplemente de decir que lo bueno o lo que no es bueno, sino que debe ir a una tarea de la responsabilidad, de la corresponsabilidad, que va independiente de que tengas o no tengas una creencia. Tiene que ir muchísimo más allá. Y creo que es la tarea justamente que nos queda en diferentes ámbitos, y es justamente que nosotros no queremos ir a la corresponsabilidad, sino pertenecemos a algo. Y es un poco ese sesgo que tenemos al respecto cultural que nos limita a muchas cosas. Entonces me agrada ese concepto una y otra vez de la irreflexividad versus la reflexividad que realmente debería tener el carácter ético independiente de una consideración dogmática, independiente de la consideración también creyente o no creyente. Entonces me agrada ese concepto. Qué pena agnóstica. No, para nada, tranquilo. No, aquí era un poco estar parcialmente de acuerdo y desacuerdo con Germán, pero lo que pasa es que varios de estos conceptos los hemos construido a través del podcast de la ética, para que lo vean, capítulo número 89, si no estoy mal. Hicimos un podcast completo sobre la ética. Lo que pasa es que, claro, en la contraposición que tengo con Germán nos alargaría y nos llevaría a un tema de la ética pero no quiero llevarlo por ese lado porque estamos hablando acá más de otro, pero así muy brevemente es que yo realmente pienso que es muy difícil apartar a la ética del momento cultural que se está viviendo a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, totalmente de acuerdo en que debe estar desprendida la religión, por supuesto. Y cuando dice, ese pedacito creo que ya lo hemos discutido en este podcast, ¿no? Es cuando usted dice es que se llega a abordar de la filosofía. Y recuerde que yo le había afirmado que precisamente en la Edad Media el papel lo tenía la filosofía. Los tres grandes filósofos del cristianismo y que construyeron cristianismo eran filósofos, muy buenos filósofos, y a cargo de ellos estaba la ética. Entonces, el papel sí estaba a cargo de la filosofía. El problema es que estos filósofos estaban con un contexto ético cristiano y estaban con un contexto moral cristiano y acá es cuando se daña la cosa, ¿no? Y entonces volvemos a los tiempos actuales y decimos, listo, no, hay que borrarlo con el tiempo de ahora, pero estoy seguro que si en 1000 años, si es que la especie humana llega hasta allá, vamos a ver a 1000 años atrás y vamos a ver un montón de contradicciones éticas que estamos haciendo ahora. Y diciendo, pero qué tontos hace 1000 años porque estaban construyendo su ética con estas bases. Y claro, pero porque está muy difícil salirnos del valor ético de lo que tenemos actualmente, ¿no? Es difícil escapar de los eventos episódicos de las condiciones materiales, humanas, generales que estamos llevando en este momento para poder salir de ello y extrapolarlo. Hay algo que quería complementar con este podcast de ética. Recuerda que al final Germán yo había propuesto algo de estudiar sobre la metafísica de la ética, algo que no existía, por desgracia, y después me di cuenta que existe la metaética, y con la metaética se pueden hacer los estudios intrínsecos dentro de la ética para poderla extender, preservar o llegar a los límites y poderlos estudiar más allá de los propios límites ya establecidos dentro de la ética, o cómo se ha construido la ética hasta el momento para avanzar más allá. Faltó agregar ese pedacito, pero es que pasa que desde que hicimos este podcast, cada podcast le estamos agregando un pedacito más a la ética, pero bueno, no quiero tener esta discusión porque nos vamos a la verga, entonces no sé si quieran construir más acerca del tema de Dios, o no sé si quieran dar una conclusión final, o no sé si alguna pregunta, o no sé qué, un tema interesante sobre este aspecto. Mira, no sé si voy a lanzar una bomba con esto. Bomba me refiero a que nos pudiéramos extender, digamos. Mira, tengo aquí una frase de Richard Dawkins, y en realidad con eso quiero plantearle una pregunta a usted, agnóstico o ateo. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si existiera en el principio de las cosas. Ningún diseñador
ningún propósito, ninguna maldad ni bondad, nada, solo ciega e implacable indiferencia. En ese sentido, usted, creo que Germán se planteó como una persona, no me acuerdo en qué contexto usó la palabra pragmática. El asunto sería entonces que, por ejemplo, porque estábamos hablando de la ética, digamos, el bien y el mal tienen, en base a tu explicación, con base en tu explicación, digamos, adaptarse a lo que quiere la sociedad, evoluciona, a veces ayer podría ser muy distinto de lo que hoy. Los dos queremos responder. Ah, Sí, bueno. déjeme responder muy cortamente y Germán me complementa porque creo que vamos a dar la misma respuesta. Es que todo esto viene del podcast de la ética. Ese podcast para nosotros fue supremamente constructivo a nivel intelectual. Y lo que propone Danilo, o sea, el bien y el mal no existen. Es algo que está inherente a nuestro cerebro, el desarrollo de nuestro cerebro humano. Sí, va a decir algo. No, te iba a plantear en el fondo que esta es una frase de Richard Dawkins que es ateo. Yo en realidad planteo lo contrario, digamos, que Dios le da propósito y plantea por su misma naturaleza la bondad y la maldad, digamos. Sí, no, lo entiendo y para allá voy. O sea, el bien y el mal no existen como tal, es algo intrínseco a la mente humana. ¿Cómo se construye? Desde una moralidad. ¿Cómo se construye la moralidad? A partir de reglas culturales y sociales en las diferentes poblaciones que se han hecho a lo largo de la historia humana. A partir de la moralidad que se construye, por eso viene el podcast de la ética, se lo recomiendo a Danilo para que lo vea, se construye la ética. La ética es una reflexión más filosófica, más lógica, valga la redundancia, reflexiva, cuestionadora sobre sí misma, que acoge todas estas normas morales y las vuelve racionales para establecerlas a nivel humanidad, a nivel general. Desde allí se establece la ética, entonces la moral y la ética habla de lo que es bueno y de lo que es malo. Yo le ponía el ejemplo a Germán y eso fue en el podcast pasado, porque como digo, en cada podcast vamos agregando algo de la ética. Es muy curioso que para algunas culturas, vamos a decir, matar niños está bien, o cortar el clítoris a las mujeres está bien, o matar homosexuales está bien, o apedrear mujeres está bien, o un montón de cosas, cortarle la mano a una persona por robar está bien. Eso es bueno. Entonces, si ve cómo va ese término de bueno, eso es bueno. Llevar a un niño a que se enfrente con un león y si lo mata es un buen cazador y si lo matan a él, pues es un asesinato, pero es bueno. Entonces, lo bueno y lo malo siempre va a depender de las reglas morales que se construyen en una sociedad. ¿Qué hace la ética? Vamos a tratar de racionalizar, de hacer reflexión sobre esas condiciones morales y establecer qué es bueno a nivel general, a nivel mundial. Desde ahí salen cosas como los derechos humanos, desde ahí salen cosas como leyes a nivel internacional, es decir, no matar, creo que es algo que se respeta como ley a nivel mundial, y una cantidad de cosas que ahora consideramos buenas y malas. Robar en términos generales éticos es malo, matar en términos generales éticos es malo. Hacer un montón de cosas y reglas que hemos considerado como lo que es bueno y malo se establecen dentro de términos únicamente éticos y morales. Y aquí nos vamos a mil ramas, que este ejercicio lo hicimos en el podcast de ética, hicimos un ejercicio completo sobre las ramificaciones o podríamos llamarlo las eventualidades o características adicionales que pueda tener una decisión para caracterizar si algo es bueno o malo. Por ejemplo, ya estamos de acuerdo que robar es malo a nivel casi mundial. Y digo casi porque siempre hay una cultura, siempre hay un país que tiene reglas diferentes. Ya sabemos que eso es malo. Pero poníamos el ejercicio con Germán, que me voy a alargar, pero bueno, así para decirlo muy rápido, el ejemplo era como alguien que su esposa estaba muriendo de una enfermedad mortal, iba a la tienda y el dueño de la farmacéutica vendía el medicamento para esa enfermedad mortal que le costaba producirlo $2.000 y él lo vendía a $5.000. El hombre tenía $2.000 y le dijo, por favor, déjeme los $2.000, usted no va a perder nada, por favor, recíbame esos $2.000 porque mi mujer se va a morir ya. El farmacéutico dice, no, no se me da la gana y no se lo doy. Él roba este medicamento y se lo da a su mujer. ¿Es bueno o es malo? Aquí comenzamos con una diversificación ética en un montón de cosas porque él está salvando la vida de su mujer. Algunos dirán es bueno, algunos dirán es malo, pero es parte de todo el meollo ético y moral que se desarrolla y para allá. Pero así Germán si me quiere complementar con todo lo que quiera. Pues no me voy a ir por ese lado, pero sí, sí entiendo. Sí, digamos que de pronto la voy a complementar en este sentido. Lo que plantea Atkins sobre esta cuestión también habla de, si observamos, por ejemplo, una teoría que trata de mostrarnos, no que hay un propósito, pero que sí hay algo que, como una dirección hacia dónde vamos. Por ejemplo, si hablamos de la teoría de la evolución, vemos que el más apto es el que sobrevive. Es la cuestión, no es el más fuerte, es el más apto, es el que más sobrevive. En esta noción, si observamos, aquellas, en este caso, para no irnos a las diferentes especies, sino hablemos en los humanos, las sociedades que están mejor, que funcionan mejor, que construyen normas morales que les hacen funcionar mejor, tienden a tener más éxito en este mismo sentido. Entonces, como vemos, esto se construye, pero no existe un gestor universal que lo está construyendo, sino son las propias sociedades que se van organizando, y en la medida en que se van organizando, si funcionan correctamente, estas nociones se disipan en el mundo. Cuando se hizo el experimento de la democracia y vio que funcionó muy bien para una sociedad, esta misma idea se fue difundiendo.
y en esa medida funcionan las reglas morales y éticas también. En la medida en que funcionan correctamente para una sociedad, pues se van difundiendo porque vemos que sí son, y le damos el término de que son buenas, son correctas. Pero realmente estas nociones son como la forma en que nosotros creamos un juicio, porque pues para saber si nuestro comportamiento es correcto o no necesitamos saber si este comportamiento es mejor que otro. Pero para aterrizarlo, no existe bueno y malo, sino cuál es más apto, cuál funciona mejor, igual que funciona en la naturaleza. Cuáles características que tenemos que tiene una especie de funcione mejor, esas son las que se distribuyen en la especie. En las sociedades funcionan de una forma muy similar. En la medida que estas reglas morales funcionan mucho mejor y hacen sociedades más equitativas, mejor, más igualitarias, estas mismas ideas se empiezan a diseminar en todas las sociedades, porque se dan cuenta que esta noción, esta idea de lo correcto, por decirlo de esa manera, correcto, es mejor, entonces por lo tanto se adaptan digamos que hay una dirección en ese sentido. Pero pues la construcción de lo correcto y lo incorrecto realmente es una noción de lo que nosotros construimos. Nosotros vemos que esto es correcto porque en la medida en que lo ponemos y estas reglas las aplicamos en la realidad, vemos que funcionan o funcionan en gran cantidad de casos. Con el caso que él daba, esta paradoja, él muestra un caso donde parece ser que esta norma podría no funcionar muy bien. Pero eso no implica que esta norma no deba aplicarse, porque si en la mayoría de los casos funciona, pues las sociedades lo que asumen es que esta es la que hay que asumir. Puede haber casos donde esa norma funciona incorrecto y genera un resultado negativo, pero lo que hacen las sociedades es encontrar como las normas morales que funcionan muy bien para las sociedades. Entonces, de esa manera se impone un criterio. Entonces, en el sentido de que no existe el bien y el mal y que todo es indiferente, sí existen cierta forma en que los mismos sistemas se autoorganizan, en este caso los sistemas sociales. Las sociedades se van organizando y encuentran criterios, consensos, normas que le funcionan correctamente y de esa manera van avanzando. Entonces, digamos que en ese sentido, sí, lo que él dice de que sí existe como esta noción de aquello que, o sea, sí existe como una autoorganización propia de los sistemas. La vida es la lucha entre la organización y el caos. Lo que tiene que hacer siempre la vida es autorregularse, siempre. Entonces, digamos que es parte, digamos, un poco de la vida. La vida siempre busca un orden, porque tiene que inclusive, estar luchando contra el caos, porque el caos es la norma realmente en el universo, no lo contrario. Entonces, lo que hace la vida y lo que hace digamos, lo que hace que la vida continúe es su búsqueda siempre del orden, porque pues se requiere para que funcione como sistema. Y todos los sistemas, digamos, en cierta manera, muchas veces para que funcionen requieren el orden. Hay otros sistemas que inclusive con el caos pueden funcionar, pero pues sería otro tema para otro lado, para otra cuestión. Bien, tomando algunas de las ideas también que comentaba asociadas a la pregunta de Danilo, yo creo que también hay un tema estético detrás de este tema del bien, ¿sí? O sea, tampoco asimilamos la realidad de manera totalmente neutra. Cuando vemos que algo empieza a funcionar o se presenta como una manera resumida el tema de bienestar que decía Germán, pues asumimos eso como una bondad. Y el tema estético también se encuentra presente, porque actuamos de una manera más positiva frente a ciertas personas que a otras, o hacia cierto tipo de especies que frente a otras. Hay un tema estético implícito muchas veces en las acciones que nosotros tomamos ante otras personas o incluso ante situaciones. El tema justamente que presentaba Agnóstico, que me hace recordar un tema de Colbert y Gilligan frente a los dilemas. Hay acciones que también dependen del nivel moral que uno tenga. Y me llama mucho ese tema que a veces no se habla en muchos podcasts ni nada de eso, y es que hay diferentes tipos de inteligencia. La inteligencia moral es una inteligencia, y es justamente que no todas las personas alcanzan el mismo nivel de intelecto en el campo moral. Pueden actuar por obligación, es decir, obligados por una institución superior, ejemplo, la religión, ejemplo, la política, ejemplo, la policía, alguien me obliga a hacer. Y entonces suponemos que lo que me obligan a hacer es lo correcto. Entonces el nivel moral está muy debajo o por muy debajo del nivel de otras personas que logran actuar de manera adecuada, independiente que la estructura social, política o religiosa se lo imponga, que era pues un poco lo que decíamos hace como 20, 30 minutos y que lo decía Germán. O sea, el hecho de no ser religioso pues no impide que yo pueda hacer acciones correctas independiente de una consideración dogmática. Ahora, asumir que nuestras condiciones culturales, sociales, vengan ya predispuestas o ya diseñadas por alguien con un intelecto superior desde el inicio de la creación, pues es un poco forzar la relación justamente de la existencia de este ser. El hecho mismo de otorgar la existencia que pues en algún momento se da, pues no implica otras condiciones que pues ya había aclarado Germán frente a la realidad sociocultural que nosotros hemos construido y seguimos elaborando en la actualidad. Entonces, ese tema justamente de actuar de manera bondadosa, considero que ahí faltan elementos que a veces, muchas veces, corresponden más al campo estético. A veces actuamos de manera más positiva frente a ciertos eventos que nos parecen más gratos, más satisfactorios o estéticamente más atrayentes. Y pues también de manera interesante, y es que el tema de la inteligencia moral
pese a que no se evalúa en muchos campos ni siquiera académicos, al parecer sí afectan el desarrollo justamente de las sociedades. No todas las sociedades alcanzan el mismo nivel, es justamente al parecer porque no tienen el mismo tipo de inteligencia moral para actuar. A mí me llama la atención un poco nuestro desorden cultural colombiano. También corresponde un poco como a esa falta de inteligencia moral en muchas cosas. Podemos obrar bien, pero no lo queremos hacer porque pues, preferimos nuestro beneficio o ese tema de la malicia que utilizamos, o sea, queda como una especie de ventaja cultural que pues a largo plazo pues no genera ningún tipo de beneficio. Entonces me llama la atención ese tema ahí ambivalente que queda con el tema moral y el tema ético. Lo que quería decir yo un poquito para terminar lo que inicié a decir era eso, ¿no? Respondiendo un poco a Danilo, y era esto, ¿no? A partir de la religión y el cristianismo se plantean precisamente esta moralidad y esta ética, que era lo que estaba criticando Germán antes, en lo cual pues yo estoy de acuerdo. Y por eso un cristiano determina lo que es bueno y malo derivado de Dios, que en esa derivación de Dios, como lo explicaba antes en el modo de construcción del concepto, religión, Biblia, Dios, está en la mitad, está, digamos, en transitorialidad, ¿cómo se dice? Transitorialidad. Propiedades transitivas, creo que ustedes en matemática y en lógica me entienden, y en esa propiedad transitiva está de por medio la religión, que la religión es la institución encargada de promulgar lo que es bueno y malo, dependiendo obviamente de lo que está en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, por eso meto esa terna para deconstruir a Dios, y de ahí se determina lo que es bueno y malo. Por eso entonces los cristianos están de acuerdo en general de qué es bueno y qué es malo, y lo que es bueno y es malo es lo que está dictaminado por la Iglesia Católica. Entonces, de pronto cuando, por eso la crítica que hace Germán, que de hecho esto era algo que le hablaba en mi historia de esa transición del cristianismo al ateísmo, por así decirlo, y fue precisamente esto, ¿no? Sí, Germán creo que lo sacó de allí, fue cuando yo le compartí mi historia de cómo me iban criticando porque me estaban diciendo que era una moral o un inmoral, o que me faltaban principios, o que ya no me importaba si yo quería matar o asesinar o apuñalar o violar, y yo decía, güey, o sea, cálmese, porque si es una moralidad y ética religiosa cristiana, esa no significa que sea la única que haya en el mundo. Fuera de eso, hay una ética mucho más construida, mucho más compleja, y hay un conjunto de moralidades pues muchísimo más extenso dependiendo de la cultura en la que estemos hablando, ¿no? Entonces de allí se define pues lo que es bueno y malo. Entonces también algo interesante de saber ahí es que a partir de la ética se construyen leyes. Lo que Germán alcanzó a decir un poquito de esto, y es que por ejemplo esta ley de no matar, creo que ya es una ley universal, digamos, de todos los seres humanos, porque es un principio ético como bastante lógico al cual se debe llegar, ¿no? Pero por ejemplo está el tema del aborto. Hay muchísimos países, sobre todo latinoamericanos, que se oponen al aborto, perdón, y es precisamente por eso, porque lo hablamos desde el comienzo, Latinoamérica suele ser muy cristiana, y en la ética cristiana se dice, hey, no abortar, porque es malo, es lo que define el cristianismo como malo, pero racionalicémoslo y pensémoslo incluso con bases científicas. De esto ya tenemos 2 podcasts hablando sobre el aborto desde la perspectiva filosófica y científica no cristiana, y vemos que el aborto es un derecho que se debe tener, lógicamente hablando, o sea, a nivel lógico, no quiero decir lógicamente hablando como se usa normalmente, sino a nivel lógico es como lo que se debe usar. Pero en Latinoamérica apenas los países están en la discusión, apenas Colombia acabó de aceptar el aborto, Chile hasta ahorita creo que entró a las 3 excepciones del aborto. Argentina, bueno, ya lleva su bien tiempo, pero creo que lleva 1 año o 2 años que lo aprobó. Latinoamérica está hasta ahora saliendo de esa moralidad, porque como hay una cultura cristiana, hay una ética cristiana y una moralidad cristiana, porque la gran mayoría de la población latinoamericana es cristiana, está muy difícil combatir esos conceptos cristianos que se llevan desde antes para llevar un concepto ético que se sale de la religión. Pero como todos están dentro de la religión, está muy difícil entender ese tipo de cosas, o con la homofobia, ¿no? El matrimonio homoparental o adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Está muy mal visto porque como somos una cultura cristiana y basada en ética cristiana, a veces se cuesta dejar estos pensamientos de esta ética y pensarlos en un modo más reflexivo, que es pues la ética no cristiana que deberíamos constituir en todos los países. Además que lo que veo es que en estas reflexiones no son reflexiones muchas veces propias, en el sentido de que lo pensamos nosotros racionalmente, sino estamos utilizando como argumentos que nos dicen las religiones, y eso es un problemático, porque ¿dónde está el individuo como tal, el hombre como ser pensante que cuestiona y que piensa sus propias realidades? Digamos, en este sentido, a veces pienso que la religión contamina un poco el pensamiento libre de cada persona. O sea, si una persona cree que, por ejemplo, que el aborto no debe ocurrir, lo debe argumentar realmente no porque la religión se lo dice, porque las Sagradas Escrituras lo están diciendo, porque su pastor o su sacerdote le dice que es incorrecto, sino realmente si lo va a creer, si lo va a argumentar, es porque realmente lo ha pensado y lo argumenta con ideas propias. Y ese creo que es un problema que tenemos como sociedad, nuestra falta de reflexión propia. Digamos que muchas veces pensamos con ideas ajenas, entonces, y la religión es, digamos, un gran difusor de estas ideas que construimos como sociedad. Entonces, creo que si vamos realmente a hacer debates sobre estos temas, realmente deben ser debates donde la racionalidad esté argumentada a partir de reflexiones propias. Y
y de pensamientos multiculturales y plurales. O sea, no podemos seguir pensando y que estas discusiones realmente las determinen las religiones, porque realmente me parece que sus nociones muchas veces están un poco anacrónicas respecto a las nuevas realidades. Entonces, si realmente la religión va a asumir este papel, tiene que, digamos, actualizarse con las nuevas realidades. Entender que nosotros como sociedad hemos cambiado y que las realidades son otras. Entonces, si realmente se va a asumir y se va a tener una idea del mundo diferente a la noción que se tiene en la actualidad, tiene que realmente argumentarse. La religión tiene que tratar de argumentarla en las realidades propias de nuestras sociedades. O sea, si se va a argumentar que, por ejemplo, que el aborto no es correcto, también tiene que asumirse que los derechos de la mujer también son importantes, de la misma manera, y que un derecho no puede ir en contra de otro. Porque si pensamos inclusive en los casos más extremos, se aplica el aborto inclusive cuando hay riesgo de la muerte de la madre. Entonces, se está violando un derecho por proteger otros, y estamos confrontando derechos. Estos argumentos deben asumirse en esa manera. No se debe pensar simplemente, no, es que la vida es sagrada y los derechos del feto son más importantes inclusive el de la madre. Entonces, se están confrontando derechos como tal. Entonces, se tienen que asumir y confrontar estos dos derechos que están en deliberación. Digamos que ese es el gran problema que ven muchas veces en las nociones que se han dado para argumentar y debatir estas dilemas morales que tenemos en la actualidad, que creo que hay que confrontar las versiones y hay que realmente asumir una noción que deje de lado estas ideas, como pues en estas nociones que tenemos de la familia nuclear, que debe ser de esta manera. ¿Por qué exactamente es de esta manera? O sea, creo que la noción de sociedad es que nos vamos transformando. En la antigüedad no se pensaba inclusive en el divorcio, y esta es una nueva realidad. Eso implica que las nuevas familias que tenemos son muy diferentes a las que... Entonces no podemos pensar todavía en un sistema tan nuclear, porque ya no es la realidad nuestra. Creo que todas estas nociones deben irse transformando, porque pues las sociedades cambian y todos los sistemas morales y éticos deben adaptarse a estas nuevas transformaciones. De todas formas, me gusta, tenía la intención de opinar, digamos, el hecho de que, por lo menos en mi fuero personal, soy partidario, digamos, de la separación del Estado y la Iglesia. Digamos. O sea, si me vas a decir, por ejemplo, bueno, en realidad los temas más que salen mucho más a colación es exactamente el aborto y el ¿cómo se llama? Y el divorcio, por ejemplo. Yo desde el punto de vista, digamos, lo así moral religioso, te puedo decir que no es correcto. Yo debería, si soy una persona comprometida, debería preocuparme de difundirlo, quizá de hacer alguna acción social para evitarlo. Pero yo no le puedo endosar al Estado que ellos fuercen mi visión moral. Digamos. O sea, quiero decir, de hecho, es bueno que el Estado tenga una ley de divorcio, es bueno que el Estado tenga una leyes de aborto, digamos, porque en el fondo, o sea, mira, es algo que me genera discusión con mis, entre comillas, correligionarios, no sé cómo decirlo. Se dice en la Biblia que Moisés vio el rostro de Dios, pero él como estadista hizo una ley de divorcio. La Biblia dice que no es correcto, pero él hizo una ley que lo permitía. Estado, religión, son dos cosas. O sea, para mí, ojalá el cuerpo religioso, la religión organizada, más bien difunda el bien que difunda y propague el bien, más bien que condene el mal, bien, por decirlo de una forma. O sea, ponía el ejemplo yo, en realidad, no sé, dentro de mi iglesia tenía una persona que su esposo la abandonó, tenía una hija pequeña y esta persona fue recibida en su casa por un hermano. O sea, esa persona está, para mí, modo de ver, haciendo más en contra del aborto que alguien que dice, no, esto es malo. Eso. Pero no entendí la última parte del ejemplo que usted decía que era, que estaba haciendo, que usted decía que estaba haciendo más en contra del aborto, pero ¿qué fue lo que hizo? No entendí. Que recibió a su hermana abandonada por su esposo, digamos, en su casa. Entonces, en el fondo, imagínate, una persona que hubiera estado sin ningún recurso abandonada, probablemente iba derecho al aborto, pero llegó su Ah, hermano carnal, digamos, y, entre comillas, como te digo, siendo consecuente y tomando una acción práctica, hizo más en contra del aborto que venir a decirle a alguien, oye, eso que vaya a hacer es malo. ¿No?
es curioso, por ejemplo, si nosotros, mira, la sociedad judía, digamos, se hacía cargo de la viuda y los huérfanos. En África tenemos comunidades, digamos, en las que los, y de hecho tiene un nombre que no lo recuerdo, los hijos huérfanos, digamos, que fallecen sus padres, son hijos de todo el pueblo. Y no sé, pues, algunas de esas cosas no las tenemos en todas las sociedades, como quizás debiéramos. Sí, es que es un poco como lo que hablábamos antes, ¿no? La estructuración de estas reglas morales y éticas. Y también un poco lo que decía antes, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica y, bueno, la protestante también mataba a mujeres por brujería. Eso era bueno. ¿Qué es lo bueno? Matar brujas. Y las tablas de las leyes de mandamiento de Dios dicen no matar. Entonces le comienzan a meter el pero. Ah, pero es que como es bruja, está instigada por el demonio, poseída por el demonio, y como el demonio es malo, matar a la bruja es bueno, entonces eso hay que hacerlo. Matar a la bruja es bueno. Matar a alguien que no sea bruja es malo, pero depende, porque si es hereje es bueno, y si contradice a Dios conciencia, matarlo también es bueno. Entonces ahí es cuando ligar lo bueno y lo malo a la religión presenta un montón de problemas. Y por eso, pues, la ética es algo más reflexivo, más pensado, más racional para tratar de establecer estas reglas generales a nivel mundial, ¿no? A nivel, sí, de la especie humana. Y bueno, ahora sí no sé si quieran votar algo para concluir capítulo o quieran mandar otra pregunta. Vamos a hablar de otro tema que tenga que ver con esto sobre Dios o concluimos o bueno, ¿qué quieren? Pues a mí Tengo algo aquí que les quería preguntar a todos. Es una pregunta más o menos, no sé si puedo compartir ahí. Ahora no lo veo. Ah, Si chat. quieren, léanoslo. No sé si es muy larga o... No, pero es básicamente lo perdí parece, ¿no? Bueno, lo voy a plantear verbalmente, ¿no? Tenía, digamos, aquí una escala de 7 grados, digamos, que está planteada por Dawkins también acerca de cuánto uno cree en Dios o cuánto uno cree que Dios no existe, digamos, y como un ejercicio, quizá como un juego les quería plantear cómo se consideran ustedes cada uno. Ah, conozco la tabla y la he leído varias veces. En esa escala yo estaría mucho más cerca del ateísmo, creo que lo considero como ateísmo débil. Pero no el más fuerte, o sea, los extremos no estoy seguro que Dios existe y estoy seguro que Dios no existe. ¿Qué me dirías tú o por lo menos en esos términos? Pues era más o menos lo que decía en la presentación, y me considero totalmente ateo ante un Dios judío-cristiano. O sea, Ya. no tiene la más remota posibilidad lógica, ni científica, ni racional, ni de ninguna manera que pueda existir. Soy completamente ateo con respecto a este Dios. Pero ¿por qué me denomino agnóstico? Porque soy agnóstico frente a la posibilidad de existencia de un Dios deísta. El Dios deísta se plantea como un tipo de ser entender a Dios a través del raciocinio y la racionalidad. No un Dios que sea personal, sino la existencia de un algo que exista, que pudiera ser generador del universo de cosas. Soy un poco agnóstico a esto, o sea, lo más seguro, lo más probable es que esto tampoco exista, ¿no? Pero no puedo afirmarlo completamente. Me parece, desde mi perspectiva, es un poco tonto decir no existe completamente porque tampoco podemos decir que no, ¿no? Para todo hay una remota posibilidad de algo y no sé, concorde a las leyes universales, a la matemática, a la física cuántica, a la ciencia en general, pudiera haber una pequeña probabilidad de que pudiera tal vez existir un ente creador con esas características. Le doy una muy baja probabilidad de existencia a este último, ¿no? Por eso podría decir que soy agnóstico. Pero sí, con respecto al Dios judío-cristiano, sí, ateo totalmente. No sé si pueden ver todo lo que puse ahí. Pues creo que yo en mi caso ya lo he hecho, que sería ateo de facto. Ya dije ateo práctico, pero sí de facto. O sea, digo, o sea, hay una probabilidad, como dice ahí, o sea, veo tan poca evidencia que lo creo, digamos que una probabilidad muy, muy baja de que sí exista, o sea, una probabilidad baja, y por lo tanto, como dice ahí, asumo que ya no existe, no le veo, o sea, con algo tan improbable, pues más fácil, sencillamente asumo que no existe. Digamos que yo iría, en mi caso, yo sería como un ateo de facto, sencillamente. O sea, veo una probabilidad muy baja, o sea, veo tanta evidencia de que no existe que lo veo como algo tan improbable, y por lo tanto también por lo tanto, asumo que Dios no existe y vivo mi vida con este hecho y ya. De mi parte, pues sinceramente me encuentro más entre el punto 2, particularmente, y pues de carácter crítico, reconociendo por los vacíos, como habíamos comentado, frente a la distancia entre creencia e institución.
Listo, me parece que es interesante el ejercicio de Danilo como un ejercicio de cierre y para recordar un poco las ideas. Pues en mi parte, pues yo agradezco mucho el espacio, tanto que se ha brindado a Germán por el discurso tan elaborado, tan interesante. Me agrada mucho este ejercicio académico. Agnóstico, mil gracias por el aporte. Danilo, sé que pues estás en un tema muy interesante, en verdad, gracias, gracias, y bacanísimo pues para las personas que puedan escucharnos a nosotros en las diferentes perspectivas. Bueno, para no quedarme fuera del ejercicio, me declaro el grado 2 también, teísta de facto. Porque me considero un ser imperfecto, digamos, no tengo un 100% de certeza de que un ser como Dios exista, digamos, pero digo como si existiera. O a veces no, quizás. Perfecto. ¿Algo para concluir, Danilo? Concluir el podcast. Te agradezco la oportunidad, ha sido interesante. Hace tiempo estábamos hablando de otro tema y hablábamos de las discusiones y en realidad me parece una buena discusión, una buena exposición, no una cosa irrespetuosa ni incombativa. Les agradezco el tiempo y la oportunidad. Ha sido edificante. Germán, conclusión. Pues mi conclusión ahorita que estaba pensando es que, bueno, voy a dar la noción así. En mi forma de ver, la idea de Dios es una, bueno, pronto queda un poco, pero sí como una linda fantasía de que nos da trascendencia y todo. Y en ese sentido le doy el aporte y la noción de que si esta noción de trascendencia le da sentido a la vida de cada uno, pues es respetable también. Si las personas necesitan esta noción y realmente la quieren creer y además construyen un sentido de trascendencia y de inclusive de virtud respecto al comportamiento como sociedad, pues tiene su mérito. Eso no implica realmente o sea, si lo quieren asumir así, pero eso no es una demostración de que existe, no es una demostración que realmente se está pensando en algo que realmente corresponde a la realidad, pero si tiene su noción y si realmente aporta y eso, pues es respetable que cada persona tenga esta noción, sea que sea cierto o no. Y de mi perspectiva, es también importante, para mí lo importante de este tema y de las creencias es como tal el valor o la conclusión epistemológica que para cada persona, ¿no? Es decir, si a través de la religión, llámese como quiera que se llame, las personas van a actuar bien dentro de este marco ético, pienso que está perfecto. Es decir, si su religión lo lleva a ayudar a las demás personas, a contribuirles a los más necesitados, a hacer todo este tipo de cosas que sea para su propio bien y para bien de todos los demás, pienso que es totalmente insignificante en lo que crean, ¿no? Ya como hay una frase muy famosa, ¿no? Hay cristianos asesinos y hay ateos bondadosos, pero se puede aplicar para cualquier lado. Hay ateos asesinos y hay cristianos tremendamente bondadosos. Y yo creo que este tema de bondad, creo que es lo que debe salvarse y rescatarse, independientemente de que se crean o que se quiera creer, no solo teniendo en cuenta el cristianismo, sino toda la gama de religiones que existe. Y quisiera cerrar con una frase, aunque si la quieren contradecir está bien. Voy a botarla de última. Es una frase muy famosa de Sócrates. Dice, solo hay un Dios, el conocimiento, y solo hay un demonio, es la ignorancia. Me encanta pues esa frase por el aspecto racional, ¿no? Sobre todo intelectual, me encanta esa frase. Obviamente no quiero decir la frase y terminar el podcast. Si la quieren contradecir, está totalmente abierto. Germán, ¿quería decir algo antes de cerrar? Pues algo que quería plantear y es, creo que hay una frase que dice que Dios Dios ha muerto y todo está permitido, pero inclusive también una noción al contrario, Dios existe y todo está permitido. Y estas dos nociones me plantean dos cuestiones. La primera es la idea de que como que si muere la religión también muere la moralidad. Creo que eso me parece incorrecto completamente. No es realmente así, sino creo que es un papel que puede asumirse. O sea, la ética es necesaria y va a seguir existiendo porque hay una necesidad de la sociedad de organizarse. Pero la segunda frase me parece muy interesante. Dios existe y todo está permitido, porque el problema de lo sagrado y eso es también eso. Cuando decimos que la palabra de algo está por encima inclusive de la propia normativa, permitimos estas abominaciones. Entonces, es lo que planteaba Agnóstico cuando decía, no, es que hay que quemar a las brujas porque no tienen alma. Entonces, estamos violando inclusive una de las normas más básicas que tenemos como sociedad, las primeras, más fundamentales, porque una religión lo impone. Entonces, creo que hay un peligro también en ese sentido, que no se está evaluando. No solo que la religión muchas veces pasa por encima de normas morales porque su propio dogmatismo
idea de sagrado le permite y le da estos permisos morales y éticos. Entonces me parece que ese es uno de los grandes también problemas que tiene la religión que deben asumirse. No podemos permitir de que porque esta persona es sagrada, esta persona es representante de Dios en la tierra, se le permita transgredir esas normas y violentar muchas veces los derechos de otras sociedades, de comunidades más minoritarias y eso. Creo que ese ha sido uno de los grandes pecados también. En la medida en que le hemos permitido a la religión asumir ese rol de que es sagrado, creo que también hemos pecado y hemos permitido que se hayan generado muchas atrocidades a la humanidad. Entonces creo que también hay que tener noción de que si Dios existe, todo está permitido. Creo que ahí está también un problema que tenemos. Es curioso que utilicé la palabra pecado en contra de la religión. Realmente, Bueno, sí, pero a modo de chiste. Nada, muchísimas gracias a ustedes que asistieron aquí al podcast. Gracias a Alex que le tocó irse y que hubiera estado chévere que también estuviera más tiempo. Gracias por venir desde Chile, venir desde tan lejos. Pero no, gracias a los dos, o bueno, también a Alex por estar acá, por participar, por sus ideas, por venir, por estar acá en el podcast, pues presentando sus diferentes posiciones. Y nada, creo que por acá podemos cerrar el podcast. Gracias, Germán, por estar acá un capítulo más con nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, que nos ven. Recuerden que pueden seguirnos por todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Bueno, saludos a todos.